Muchísimas gracias, estimada Licen, Giovanna, por todo. Vamos a iniciar entonces. Bueno, bienvenidos a todos los participantes. En todas las clases yo designo a una de las personas para que pueda darme una ayuda en la clase, ¿no? Va a ser mi puerquito en la clase, una persona. Esta persona en qué me va a ayudar va a hacer un seguimiento a la clase para ver si el audio está bien. Cuando las clases son en línea es importante tener siempre esa retroalimentación. Si el video que yo estoy poniendo se está escuchando, ¿no? Cuando son clases en línea también es importante mantener la atención de los estudiantes y saber que, bueno, pues, si están ahí pendientes, si está escuchando el audio, si la imagen se está viendo bien, si la diapositiva está cambiando, porque a veces las velocidades y la calidad de internet que tenemos no acompaña, ¿no? Entonces ahí ya se ven alternativas, apagar cámara o hacer algo, pero entonces sí voy a pedirle por favor, la persona que creo, me imagino que está más atenta, Marco Junior Caballero, está con la camarita encendida, ¿no? Licenciado, ¿Cómo está, Alicia? Buenas noches. ¿cómo está? O doctor, tal vez, perdón, no sé si es doctor, pero ¿será que me puede dar una mano? No, no, no. Lo que pasa, Alicia, es que yo ahorita estoy trabajando y más tarde tengo Ajá, que tomar examen a las está en la oficina. 8 hasta las 9:30. Ah, Sí, entonces estoy en la oficina. vamos a elegir mañana usted entonces, Lice. José Luis, José Luis Arteaga. José Luis Arteaga está con el micrófono encendido. No creo que yo lo apago. Eddie Grover, tal vez. Franklin Montesinos. Nadie, chicos, está en clase. Franklin está en clase, Lisen. Ok, Franklin, ¿me puedes dar Ya una está. mano tú? Claro que sí, Lisen, claro que Ya, sí. gracias, Lisen. Gracias, Lisen. Y no me digan, Lisen, me pueden tutear. Ningún título es necesario. Entonces, Franklin, mañana el licenciado Caballero. Y en el primer periodo, y vamos a tener un segundo periodo porque la clasita es larga, entonces vamos a dar por lo menos unos 10 minutitos de descanso y en el segundo periodo ya vamos viendo quién, ¿ok? Entonces, no es su primer módulo, ¿verdad? Ya han tenido otros módulos antes, me imagino que ya se conocen. Entonces, no es necesario presentación alguna. Bueno, Es el yo me primer presento. módulo para algunos, dicen, para mí es el primer módulo. Y igualmente, Lisen. Ah, de verdad. Ya, pues entonces haremos una etapa de presentación. Yo generalmente cuando ya es el segundo módulo no lo hago porque, bueno, ya se conocen y bueno, yo soy la única que no los conoce, ¿no? No es justo que les haga perder el tiempo, pero lo hagamos entonces. Podríamos empezar entonces. ¿Quieren ustedes voluntariamente o quieren que yo los vaya llamando? Yo los iré llamando. Yo los iré llamando mejor. Así vamos a ir por orden. Y de paso vemos si están ahí atentos. Empezaremos por el licenciado Caballero, porque él tiene clases y tiene examen, ¿no? Sí, sí. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí en la clase. Bueno, mi nombre es Marco Caballero. Soy licenciado en auditoría, ¿no? O contaduría pública. Vivo aquí en Santa Cruz. Ya, y bueno, recientemente he conseguido un trabajo en docencia, así es que doy clases en un instituto. Y justamente hoy día es el examen, ¿no? Bueno, Pero ese sería yo. Pero qué maravilla. Felicidades, la docencia es realmente linda, no solo a nivel superior, también a nivel de secundaria, primaria. De verdad que es apasionante. Entonces, Exacto. felicidades, Licen. Yo sé que le va a ir muy bien. Pasamos con la siguiente persona, Abraham Cartagena. Buenas noches, licenciada. Yo soy Abraham Cartagena Tamos de Rivera Alta, Beni. Yo soy de formación licenciado en educación y estamos gustosos de tener esta oportunidad de participar en esta maestría, ¿no? Porque también soy abogado y dicto también clases en la Universidad de la Amazonía Boliviana, una universidad privada, ¿no? La conozco, qué lindo. Entonces, yo soy una persona con trayectoria en la docencia. Bienvenido, doctor Cartagena. Gracias, gracias, Licha. Gracias. Ahora vamos a pasar con Alberto González.
Si quieren comentarme algo más también, aparte de su profesión, qué esperan del módulo, cualquier, o a qué se dedican, por favor, toda la libertad, todo lo que ustedes quieran que el resto de sus compañeros sepan de ustedes. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Alberto González, soy de Sucre, soy licenciado en comunicación y bueno, estoy aquí para aprender un poco más sobre la docencia, ¿no? Aprender las técnicas y todo aquello. Un gusto saludar. Un gusto para mí, va a aprender mucho, estoy segura, dicen González. Vamos a pasar con Carmen Karina Carballo. Hola, buenas noches, licenciada. Mi nombre es Carmen Karina Carvalho Gutiérrez. Soy de Riberalta, Beni, de profesión abogada. Y aquí dicen que queriendo aprender un poco sobre la educación. Mucho gusto, doctora. Lisa. Mucho gusto. Y van a aprender mucho de educación porque realmente ustedes están haciendo este diplomado en un momento que para la educación es crucial, ¿no? El cambio a las tecnologías, esa obligatoriedad que nos ha tocado vivir después de la pandemia. Entonces, toda la gente que ha hecho el diplomado antes de esta época no va a tener el mismo aprovechamiento que ustedes. Entonces, bien dicen, bien doctora, perdón, gracias, doctora Carvalho. Vamos a pasar con la siguiente persona, Dalud Marlene Ruiz. Creo que no está. Sí, sí, No, ahí estoy. está. Ahí Buenas está. noches, Elisa. Mi nombre es Dalud Marlene Ruiz, soy maestra de Ciencias Sociales, trabajo en Bermejo y bueno, las expectativas para la maestría pues son grandes porque nosotros siempre, como somos maestros, siempre tenemos que estar pues capacitándonos, preparándonos, más aún ahora en esta época, ¿no? Que la tecnología está pues al alcance de nuestra juventud y tenemos nosotros que estar más preparados que ellos. Sí, Eso es lo que estar en puedo decir. educación, nunca dejar de Claro, aprender, ¿no, Lice? Así es, así así es. es. Gracias, Lice, un gusto. Vamos a pasar con Eddie Grover. Sí, buenas noches. Siga, Lice. Yo soy maestro licenciado en Filosofía y Psicología y ay, bueno, recién estaba fallando mi audio, pues no pude decir presente. Ah, ya, a ver, ojalá la coordinadora nos esté escuchando y tal vez puede poner Sí. un mensajito, Lice, para que las lo tome en cuenta. Ya, está bien. ¿Algo más que nos quiera decir de usted, Lice? ¿Nada? Sí, es mi segunda clase, la primera clase creo que Ah, era ya. A usted ya sobre lo la conoce. plataforma y todo. Sí, Ujú. Ya, ok, Listen, un gusto, Listen. igualmente. No se preocupe, Listen Arteaga, ahorita ya está, cuando llegue yo lo llamo. Estamos en el orden para abajo. Frank García. Buenas noches, Carla, ¿cómo está? Mi nombre es Franklin García, soy abogado de profesión, vivo en la ciudad de Santa Cruz y estamos ejerciendo acá el derecho y además también asesoro a empresas en el tema de lo que es todas las relaciones comerciales corporativas. Qué lindo, una persona con mucha trayectoria, doctor. Bienvenido, gracias por la Muchas gracias, presentación. igual a usted. Vamos a pasar con la siguiente persona, Franklin Amador Montesinos. Doctora, ¿cómo está? Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Franklin. Ujú. Estoy licenciado en Derecho y en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, actualmente estoy trabajando en un instituto. Y pues bueno, a fortalecer el conocimiento, ¿no, Lice? Perfecto, muchas gracias. Está con dos dispositivos, ¿no, Licen? Sí, justamente estoy en mi computador y estoy Ya, estudiando. súper. Es para no volverlo a llamar. Está bien. Licen Ramírez, Robert Ramírez. Parece que no está. Vamos a pasar con el siguiente, Harold Arauz. Tampoco. José Luis Arteaga, ahora sí, dice José Luis. Muy buenas noches, licenciada Carla. Le habla José Luis Arteaga Molina, soy licenciado en Actividad Física y Deporte.
una carrera que me abrió las puertas para entrar al magisterio y también poder estudiar, ser maestro normalista, ¿no? Actualmente ejerzo de maestro normalista, actualmente estoy de director en una unidad educativa, vivo en La Guardia y pues muy gustoso de estudiar esta maestría porque uno nunca termina de aprender, ¿no? Eso es lo más bonito. Muchísimas gracias. Correcto, correcto, le dicen bienvenido, bienvenido. Qué lindo trabajar con personas que están en educación primaria también, es súper bonito. Vamos a pasar con licenciado Juan Manuel Cuellar. Listen, soy Harold. Ah, Mi Harold. audio Ah, no ya, daba siga, prueba. siga, Licen, no Vale. se preocupe. Sí, sí. Buenas noches, Lixen. Mi nombre es Juan Manuel Cuellar Carpio. Un saludo fraternal para usted y todos los compañeros. Soy de profesión auditor financiero y me encuentro pues trabajando en la ciudad de Oruro. Un saludo cordial. Un saludo, Licen, bienvenido. Gracias por la Gracias, presentación. igualmente. Ahora sí pasaremos con el Licen Harold, que creo que ya arregló su audio, ¿no, Licen Harold? Sí, buenas noches, licenciada. Mi nombre es Harold. Soy licenciado en Contaduría Pública, recién egresado, o sea, recién he salido y estoy muy gustoso, ¿no? De mi primera maestría que estoy pasando. Sí, Y soy de Tenía Beni. qué lindo, bienvenido, Licen Harold, bienvenido. Vamos a pasar con la siguiente persona, Limber Claure. Buenas noches, licenciada. Bueno, mi nombre es Limber Claude Flores, soy maestro normalista del área de educación musical, ¿no? Actualmente trabajo con el nivel primario y secundario, entonces estamos aquí para seguir formándonos porque sabemos que en cada nivel cambia la metodología en la cual tenemos que enseñar. Entonces estamos aquí para descubrir la forma y la estructura que tiene la educación superior, ¿no? Entonces, un gusto, Lice, y esperamos aprender mucho, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, bienvenido, estimado Licen. La música en particular es un área que se dejó mucho de lado, ¿no? Históricamente en la educación y que yo les voy a poner, les voy a mandar para que me lo pongan en la plataforma un videíto que va a ir dirigido para usted, Licen. Va a ir dirigido para Muy bien, usted excelente. y para que lo vea. Es de una persona que Perfecto. lamentablemente ha muerto, pero para que vea, yo comparto mucho con él la importancia de la música y de esas otras artes, ¿no? Dentro de la educación. Pues Qué gracias, bueno. Lice. Un Vamos a, gusto, Lice. igualmente, vamos a pasar con la siguiente persona, licenciado Lorgio. No, pues, no estoy viendo el apellido, pero Lorgio dice. Licenciada, buenas noches, colegas, buenas noches, doctores, buenas noches a todos. Mi nombre es Lorgio Cartagena Ibáñez, soy licenciado en educación, especializado en matemáticas. Trabajo con el nivel secundario, actualmente estoy aquí en la ciudad de Riberal Alta Beni, y pues gustoso de estar en esta maestría y esperamos continuar aprendiendo cada vez más de la educación. Bienvenido, dicen Lorgio. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Ahora vamos a pasar con Moisés Zárate, Guaquipa. Dicen muy buenas noches, de la misma manera a los compañeros quienes se encuentran en esta sala virtual. Mi nombre corresponde a Moisés Zárate Guaquipa, soy licenciado en educación. Bueno, actualmente estoy con cargo administrativo director, hace 16 años con dirección seguidos, desde que asumí nunca pude bajar. De todas maneras tengo muy poca experiencia en el aula, solo 4 años he sido maestro, de ahí todo dirección agarré, pero eso me fortalece. Capaz tengo una flaqueza, digamos, haciendo una autoevaluación, me hago una autoevaluación en el tema de la metodología, ¿no? Como director es fácil, digamos, instruir, orientar, pero sin embargo el docente es lo que pone praxis en el aula. Es esa la que me lleva a esta maestría, la segunda maestría que tratamos, digamos, de alguna manera superarnos en esto. Muy buenas noches. Desde Sucre charlamos. Bienvenido, Licen. Moisés, muy lindo igual ser director, estar a cargo de toda la institución, un trabajo con mucha responsabilidad. Felicidades, Licen. Felicidades. Vamos a pasar con la siguiente persona, la licenciada Reina. Sí, buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Un gusto. Mi nombre es Chile. De profesión soy contadora pública y trabajo como administradora en el Instituto Nacional de Estadística.
Y bueno, las perspectivas de la maestría es para ampliar, ¿no?, el conocimiento. Eso Claro sería, que sí. licenciada. Bienvenida, bienvenida. Ya sabemos quién nos va a decir para cuándo van a estar los resultados, Lisa. Entonces vamos a charlar otro rato. Claro que sí, mientras yo siga en el Instituto Nacional de Estadística, cualquier cosa. Va a filtrar información. Bien, Lisa. Vamos a pasar con el Licen Gracias. Coca. Hasta luego, Licen, gracias. Licen Roberto Coca. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los que están en la sala virtual. Bueno, mi nombre es Roberto Coca Torricos, soy licenciado normalista en la especialidad de comunicación y lenguajes. Actualmente estoy trabajando como profesor en la unidad educativa Jaime Andy Escobar, municipio de Ansaldo. Mi expectativa es, bueno, ampliar y fortalecer mis conocimientos sobre la legislación de educación superior. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, bienvenido, Licen. Muchas gracias. Vamos a pasar con Rol y Paco. Licen Paco. Buenas noches, estimados Mami, justamente que trabajo en el Distrito del Alto 1. De artes plásticas y visuales. Perfecto. Le cuento que no se le escuchó muy bien, Licen, pero hemos entendido que es También compartir, profesor. ¿no?, nuevas experiencias, justamente. No se le escuchó muy bien, Licen, pero es profesor de artes plásticas y visuales, hemos entendido, ¿no? O enseña artes plásticas y visuales. No se preocupe, cuando esté mejor el audio, le vamos a dar la palabra. Nos avisa. Es un tema de la calidad del internet. Que está en el alto, nos comentó, eso también entendí. Bienvenido, Licen. Ruth Chipunavi Okita. No está. Ahora que hay alguien que se llama Tecnospark. Buenas noches, licenciada. Licen. ¿Cómo está, Licen? Te hablo de acá de Riberalta. Ya, Qué en lindo. realidad, no, esta expectativa es muy importante, ¿no? Para fortalecer los conocimientos aún más todavía, ¿no? Sabemos que nunca acabamos de aprender. Bueno, actualmente estoy realizando dirección, ya, y para mí es un gusto de estar acá con todos ustedes, aprendiendo aún más de sus conocimientos. Bienvenida, Licen. Yo estoy segura que vamos a aprender mucho de ustedes, porque hay gente con muchísima experiencia, ¿no? Entonces, Sí, lo que ¿no? uno se lleva Sí. de los posgrados a veces no es lo que avanza el docente en la materia, a veces no es, lo que uno se lleva son las redes que uno genera, ¿no? Eso dicen los nuevos modelos educativos, que ya el último no es el por competencias, es el conectivismo, ¿no? Y nos dice que el aprendizaje se genera a través de la generación de redes. Pueden ustedes aprender más entre ustedes a veces que del mismo docente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Licen. Sí, gracias, licenciada. Aquí está Rolly Paco, que justo nos confirma que es docente de artes plásticas, ¿no? Gracias, Licen, nos ha mandado un mensajito. Tecnospark, no está, ¿verdad? Tecnospark. Buenas noches, Aquí está. dice Carla. Sí, cuando trata mi nombre. Mi nombre es Néstor Cuna Calizaya. Soy de formación licenciado en Ingeniería Petrolera, reciente egresado hace 2 años nomás. Es mi primera maestría que estoy tomando. Entre mis expectativas es ampliar mi conocimiento de lo que es la educación superior para docencia, más que todo, ¿no? Eso sería, gusto formar parte de la maestría. Un gusto, Licen, un gusto, Licen. Y ahora sí hemos acabado con las presentaciones, nos faltaron 2 personitas que seguramente algún rato van a hablar. Me gusta mucho y yo les agradezco a ustedes, les agradezco a todo este grupo, están atentos, están presentes. Pasa mucho en las maestrías en línea que hay gente que no está conectada. Entonces es muy bueno, ¿no? Que ustedes estén conectados, se nota que están poniendo mucho de sí mismos, ¿no? En la medida que uno pone de sí mismo, también el resto del grupo puede aprender, ¿no? Bueno, ahora me voy a presentar yo. Mi nombre es Carla Peña. Bueno, yo igual que muchos de los colegas, he estado 10 años en el cargo de vicerrectorado académico acá en Cochabamba, en la Universidad Domingo Savio.
Antes de eso, 5 años antes he estado de decanatura, jefatura de carrera. Todo ese periodo de tiempo he estado dictando materias, los primeros 10 años, los siguientes 5, bueno, los primeros en pregrado, los últimos 5 en posgrado. Y bueno, pues, y les voy a ser franca, me da mucha envidia los directores, los profesores. Yo sueño, tengo una hija pequeñita, sueño con dar clases a niños, porque en la pandemia yo he tenido la oportunidad de enseñarle a mi hijita. Yo le he tenido en homeschooling, estudiando en casa, y me encantó. Entonces, realmente es muy distinto. Es muy distinto y es muy, muy motivador, ¿no? Enseñar a los niños que todavía tienen tanta creatividad y todo aquello. Justo por eso les decía al colega que es profesor de música, yo le voy a poner un videito de Ken Robinson, donde muestra la importancia de todas estas áreas, incluso en el aprendizaje de las otras que para el resto de la gente pueden ser más importantes, ¿no? La importancia de todo aquello. Bueno, tengo, lógicamente, para estar aquí, tengo lo que es la maestría en... tengo una maestría que es de la Universidad de Bergen en tecnologías educativas y recursos digitales. Entonces, sí, vamos a usar videitos y todo, porque voy a tratar, en la medida de lo que se pueda, de tener su atención puesta, ¿no? En la clase. Entonces, voy a ponerles 1 o 2 videitos, cortitos, evidentemente, 10 minutitos, para que ustedes vean cómo la tecnología puede a veces explicar, quién sabe, hasta mejor que yo algún tópico, ¿no? Y porque es así, ¿no? Con la tecnología nosotros podemos aprender a veces mucho más. Sin embargo, sí, lo lamento, como el periodo es corto que tenemos de avanzar, voy a también tener que hablar mucho. Tengo también otros diplomados, ¿no? Que es lo que nos toca a todos los educadores, obviamente por mi edad. Ahí en el tiempo he hecho algunos diplomados relacionados a educación, relacionados también a tecnologías, a recursos humanos, bueno, y algunas cosas de ese estilo que bueno, como ustedes saben, nos toca cuando estamos en la educación para no quedarnos atrás. Otra maestría en administración educativa también, por el cargo que yo tenía, ¿no? Y también una maestría en administración de empresas, que la virtualidad nos ha ayudado mucho, ¿no? Y bueno, estoy también con una licencia, soy licenciada en economía, pero también he hecho los estudios de derecho, porque me parece un área realmente bien interesante, ¿no? El derecho aquí. Mi admiración a todos los doctores, especialmente a los que litigan, ¿no? Realmente terrible aquellos doctores que litigan. Entonces, bueno, eso es un poquito de mi formación, de mí como persona. Y bueno, si quieren preguntarme lo que sea, también estoy abierta. Es importante que dentro de la clase hay un vínculo emocional que solo lo generas cuando tienes una persona enfrente de ti, ¿no? Y si no cuentas cosas personales de tu vida, a veces no se genera ese vínculo a través de un ordenador, y bueno, por eso es que les hago estos comentarios. Si alguien quiere comentar lo que sea en cualquier momento de la clase, me corta. Yo no me molesto, no me enojo ni nada. ¿En qué va a consistir la clase? Nosotros tenemos que llevar 2 cosas, les explico el contenido. Una, que es lo que es la historia de la educación superior, es el módulo que me ha tocado en esta oportunidad. Y la otra, que es la legislación de la educación superior, ¿no? Obviamente, para poder tocar la historia de la educación superior, voy a iniciar desde la época de las cavernas, ¿no? Desde mucho antes. Vamos a tener primero que estudiar, antes no había educación superior y otra educación, ¿no? Y una educación básica, no existía, ¿no? No existía la educación terciaria, apareció luego. Existía solamente lo que era primero la escritura. A partir de la escritura, de a poco fue apareciendo la educación en general. Y después de ahí vamos a llegar de a poquito al momento en que se divide la educación universitaria, ¿ya? Una vez lleguemos a la educación universitaria, vamos a ir viendo la educación universitaria en el mundo, así una cosa bien chiquita, pero en el mundo. Para eso me voy a apoyar yo de un videíto, que seguramente le van a entender más, es un profesor mexicano. Y de ahí nos vamos a ir a la educación en Bolivia. Y para eso tengo también otro videito chiquito, donde les cuento así más con figuritas, imágenes y todo aquello, ¿no? Fotitos de aquella época. O, lógicamente, en Bolivia no siempre han existido las universidades privadas. Primero han existido las universidades públicas. Entonces, en toda la primera parte de la historia, y de verdad la más larga dentro de la historia de Bolivia, las universidades, vamos a tocar lo que es la universidad pública, y después vamos a entrar a un breve acápite de lo que es la universidad privada. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy día de todo eso, ¿no? Como era un poco incierto la presentación y todo aquello, entonces no estaba exactamente planificado el tiempo.
Hoy día no vamos a tener receso porque solo vamos a estar 2 horitas, pero vamos a tener 2 videos para que se relajen un cachito, para que se despejen de ver mi cara, se despejen de mí. Y lo que falte de hoy día, más lo que es la legislación, lo vamos a ver el día de mañana. Dentro de la legislación vamos a tocar también temas de cómo está estructurada la autonomía, algunos cambios que han habido, ¿no? En Bolivia, en lo que respecta a la educación superior, que están también ligados a lo que es la historia, pero lo tenemos que llevar en una segunda parte. Y con eso estaríamos concluyendo. ¿Qué tareas les voy a pedir? Vamos a tener un foro, las personas que ya han hecho seguramente un módulo antes ya lo deben saber, vamos a tener un foro y 2 actividades. Una de las actividades, yo voy a pedirles, váyanse preparando, vamos a utilizar alguna herramienta en línea, ¿ya? Alguna herramienta en línea para hacer una de las actividades. Yo voy a pedirles, como lo que tenemos que ver es un tema de la historia, vamos a tratar de hacer una línea de tiempo. Entonces, ya para que sepan qué espero yo de ustedes, una línea de tiempo bien bonita. Yo les voy a explicar bien cómo mañana. Y la segunda actividad que vamos a hacer va a ser un tipo cuestionario. Ustedes me lo van a resolver y después voy a darles un trabajito final, como que proyectito final, ¿no? Entonces, con eso vamos a tener acabado el módulo que lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Les voy a subir también videitos de referencia y para cada una de las actividades yo les voy a ir subiendo el material. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Tal vez puedo colaborarles en algo más, alguna duda respecto a lo que les he comentado hasta ahora, no importa si es de mí o de la explicación de la materia, estoy abierta. Creo que nadie, ¿no? Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, por favor. La persona que me tiene que ayudar me va, por favor, retroalimentar. Sí, realmente se está viendo mi pantallita. ¿Quién era? Me he olvidado quién era la persona que me está ayudando. Yo, Listen, estoy atento. Ah, ya, dicen, no lo veo, pero... Ah, Franklin, dicen Franklin. Gracias, Listen. Bien jovencito, Listen Franklin, usted, ¿no? Lo estoy viendo en su foto de perfil. Sí, tengo voy a cumplir 23 años. Wow, súper jovencito, Listen. Creo que el más jovencito de acá. No sé si hay alguien más jovencito. Y qué bien, felicidades. Disculpe, no se escucha muy bien su audio, dice Franklin. ¿Cómo es Franklin? ¿Se escucha o no se escucha? Creo que se refería a mi audio, dicen. Ah, de Con Franklin. cascos y sí, está un poco Ah, bajito. estás con moto. No, los cascos para la computadora, que tiene micrófono incluido. Y Perdón. Ah, ya, ok. Ya te entendí, no te preocupes. Espérame un ratito. No, un ratito, dejar de compartir. Es que no me deja irme arriba luego. Un cachito, ahorita voy a compartir. Primero este. Ahora sí. A ver, ojalá no se aburran, chicos. Me trato de ponerles unos videitos igual para que no se aburran. Compartir sonido, listo. Ahora sí, Listen Franklin, ¿se puede ver bien? ¿Se me puede dar una manita? Sí, Listen, se observa todo. ¿Se puede ver bien? Súper. Listo. Voy a empezar entonces con la exposición. Vamos a ver primero. Vamos a ir hasta atrás. Aquí se me quedó al final. Listo. Vamos a ver primero como una línea de tiempo, pero esto es desde muy antes, desde muy la antigüedad, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a pasar medio rapidito, ¿ya? Porque es desde mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la historia de la educación superior? ¿Por qué? Porque el estado en el que estamos ahora responde a cosas que han pasado antes, ¿no? A problemas que han habido. Entonces, lo nuevo que va surgiendo responde a una propuesta de solución a algo que estaba mal. Pasa lo mismo ahora que se está hablando tanto de economía en nuestro contexto, con nuestros problemas, pasa lo mismo con la economía, ¿verdad? Sale un nuevo modelo económico que es una respuesta, un choque, ¿no? Una explosión o una propuesta de solución a algo que antes nos estaba generando un problema. Así pasa, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con cualquier cambio de paradigma que se da, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es algo que está como que ya dicho, que siempre es así, que está sobreentendido que va a ser así. Y cuando hay un cambio es cuando la gente empieza a decir, no, esto está mal, no tiene por qué siempre ser así, vamos a hacer un cambio de mentalidad, de cómo se hacen las cosas, vamos a cambiar. Entonces, en la educación hay estos cambios de paradigma constantemente a través de toda la historia, ¿ya?
Entonces es importante que entendamos cómo se han ido dando estos cambios de paradigmas para que entendamos el por qué, como estamos ahora, es mejor, ¿no? Y la siguiente propuesta, el siguiente cambio de paradigma responderá a esto, pero no volverá a los errores de atrás. Tratemos de no volver a los errores. Para eso es importante la historia, para no volverla a repetir, dicen muchas personas, ¿no? Entonces es importante también en el contexto de la educación superior, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver desde muy, muy antes, como les había dicho, ¿no? Vamos a ver hace 4000 años antes de Cristo. Se da el inicio de la educación. ¿Y qué es necesario para que haya educación? Sin tomar en cuenta Sócrates, ¿no? Si hay algún filósofo por aquí, sin tomar en cuenta el método socrático, es importante la escritura, ¿no? Es más fácil aprender algún tipo de educación si sabemos escribir. Entonces, más o menos en el año 3600, en algunos lugares de la Tierra se genera la escritura, y la primera escritura que se genera es esta escritura, la cuneiforme, ¿no? Más o menos así. ¿Y cómo era esta escritura? Era en forma, por eso se llama cuneiforme, era en forma de una cuña, ¿no? Seguramente lo toman o generan esta escritura a partir de las patitas de los animales que tenían esa formita, ¿no ve? Entonces, realizan signos dentro de estos espacios que eran cuñas. Entonces, es el primer intento de escritura que se da. Después, en la ciudad de Uruk, ¿no? O Uruk, se crea ya un sistema de escritura, ya no son solo imágenes, ¿no? Sino que se crea un sistema, ¿no? Que se va replicando, que varias personas lo repiten. Ese ha sido uno de los primeros sistemas que hay en la historia. Ya no son solamente imágenes, ¿no? Sino que ya se repiten, ya más como el tipo de letras, ¿no? Como el tipo de alfabetos. O pueden ser imágenes, pero que significan ya algo, ¿no? No es que hay que interpretar una imagen, ¿no? Ya entre el año 3500 antes de Cristo, vemos que aparece lo que es la educación en el Antiguo Egipto, ¿no? Ahí comienza la cultura y la educación que le empiezan a impartir quienes profesores. Entonces ahí comienza a aparecer la figura de una persona que imparte, que enseña, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Los estudiantes aquí en este momento tenían un silabario, que es una sílaba, son generalmente, ¿no? Casa, digamos, ¿no? 2 letras o 3 letras unidas, ¿no? Sin embargo, no habían todavía las letras, eran unos signos, ¿no? Pero tenían abajo, este era el silabario que pueden ver aquí. Yo les voy a pasar igual estas diapositivas, no tienen que tomar nota por si acaso, no se preocupen, yo se los voy a pasar luego, y además está grabando la clase. Y aquí vamos a poder ver las letritas, y abajo se escribía cómo se pronunciaba. Entonces vemos que a los niños les están enseñando a leer, ¿no? Ahora, en Egipto sabemos que habían clases sociales bien marcadas, ¿no? De hecho ellos creían que eran dioses, ¿no? Los que estaban en la escala superior, ¿no? Y también habían otras diferencias por el razón de género, ¿no? Por ejemplo, los varones tenían que ser educados también por varones, ¿no? Entonces, generalmente el padre era el que enseñaba al hijo, ¿no? Si su profesión era, pucha, no sé, ser escribano, su profesión era zapatos, no sé, arreglar zapatos, ¿no? Lo que sea. Y las mujeres, a su vez, eran enseñadas por mujeres, personas del mismo género, ¿no? Que de acuerdo a su posición les enseñaban, cada uno, tanto varones como mujeres, lo que estos niños deberían aprender, ¿no? Ya en el año 587 antes de Cristo comienza lo que es la educación de los griegos, ¿no? De aquí vamos a ver que salen varios personajes que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? Los griegos han tenido ese cuidado de dejarnos muchos rastros, ¿no? Aquí para la historia, ¿no? Era una sociedad bastante avanzada, ¿no? Entonces, estos griegos, nosotros, posiblemente otras culturas también, pero de ellos lo tenemos escrito, ¿no? Sabemos que han sido muy desarrollados y han revolucionado lo que es la educación, ¿no? Tenemos a Heródoto, que era un historiador, ¿no? Escribía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, él es considerado el padre de la historia, ¿no? Entonces, esos hábitos tenían los griegos, ¿no? Lo que iba pasando lo escribían, ¿no? Tenemos después a Pitágoras, ¿no? Que era Pitágoras, un filósofo, un matemático, y él es el creador de la fraternidad pitagórica, ¿no? En realidad, él es la persona que crea una escuela, ¿no? Entonces, crea una escuela que se conoce como el semicírculo. ¿Y por qué se conoce como el semicírculo? Porque él se ponía en medio y los estudiantes para aprender se sentaban en forma de semicírculo.
Hasta aquí no hemos llegado a la educación superior, pero ya vamos a llegar, esperen un ratito, ¿ya? Después vamos a ver a Sócrates. Sócrates, ahí les decía, ¿se acuerdan hace un ratito cuando decíamos que la escritura es importante dentro de la educación para la mayoría, a excepción de Sócrates, les decía, ¿no ve? Sócrates nos decía que sí, había que enseñar, ¿no? Pero él decía que no deberíamos dejar un escrito, no se debería dejar por escrito, no debería servir la escritura para enseñar, sino que se debería enseñar a partir del uso de la voz, de la palabra, ¿no? Entonces, él crea el método, que es el método socrático, método dialógico, ¿no? ¿Qué hacía él a partir de este método? Él lo que hacía, la práctica que él tenía, era ir a mercados o a lugares y discutir con la gente. Y a partir de hacerles preguntas a las personas, les hacía dudar de lo que ellos mismos creían, ¿no? Entonces sabemos todos que especialmente a la gente que estudia Derecho, tenemos varios abogados acá, que lo matan finalmente a Sócrates en un juicio que se hace así, que generalmente cuando estudias Derecho, incluso te lo hacen escenificar ese juicio, ¿no? Entonces, este hombre ha sido muy importante, porque nos enseña que la labor del docente a través de la palabra puede enseñar, ¿no? Podemos generar la enseñanza a través de la palabra. Después viene Platón. Platón es muy importante dentro de la educación porque Platón crea lo que es la academia, ¿no? Ya no es la escuela como antes, con Pitágoras, sino él crea lo que es la academia, ¿no? Es también un personaje muy importante dentro de lo que es la filosofía y influye mucho, ¿no? En lo que es en el pensamiento moderno. Todavía hoy hablamos de Platón, entonces es un personaje importante. Vamos a pasar al año 490 a.C. ¿Cómo era la educación en Roma? Roma mucho más avanzado, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Entonces, en Roma ya se habla de lo que es la literatura latina, ¿no? Y griega, ¿no? Aquí han habido en Roma 3 etapas. Entonces, vamos a ir explicando cada una de estas 3 etapas. La primera etapa, ellos van dividiendo por primera vez en la historia por edades, cosas que deberían ir aprendiendo los estudiantes, ¿no? Y esto van a usar luego en la revolución industrial en Europa, que ahorita les voy a explicar. Esto mismo van a usar en Europa en la revolución industrial para crear los sistemas educativos como los conocemos hoy en día. Entonces, es importante esta primera etapa, ¿no? Perdón, es importante conocer estas etapas porque ellos empiezan a dividir por edades. Es a los primeros que se les ocurre. A los 7 años comenzaban como un sistema primario de enseñanza, ¿no? Después, en una segunda etapa, que era de los 12 a los 13 años, pasaban a una fase secundaria, se dan cuenta, primaria, secundaria, ¿no? Ya lo empiezan a dividir y por edades. En esta fase secundaria, donde ya tenían ciertas habilidades básicas desarrolladas, empezaban ya a estudiar lo que es el latín, el griego, gramática y literatura. Entonces, qué avanzados eran realmente estos romanos, ¿no? Para ellos era muy importante en particular el latín, ¿no? Aprender el latín. Entonces, por eso muchos de los textos que tenemos de ellos son en latín. Ya a los 16 años, los estudiantes podían empezar a especializarse en la retórica, ¿no? Que es esto que hacía Sócrates también, ¿no? Así se volvían expertos, hablar en público. Entonces, a discutir con las personas, ¿no? Es a lo que Sócrates luego va enseñando a jóvenes de la élite y estos jóvenes de la élite luego lo hacen famoso después de muerto él, ¿no? Inclusive, él tenía un amigo en particular que era muy joven en su momento, pero que era de la élite, que aprende, ¿no? Con él mucho sobre retórica. Esta división que nosotros estamos viendo aquí se reproduce en la revolución industrial en Europa luego, ¿no? No lo he puesto en las diapositivas porque tal vez no vale la pena profundizarlo para este módulo, pero quisiera igual que lo sepan porque tiene mucho que ver con cómo está configurado hoy en día nuestro sistema educativo en todo el mundo, ¿no? Porque todos lo hemos copiado de Europa. ¿Qué ha pasado en la época de la industrialización? La gente se empezó a dar cuenta, como primero antes, ¿no? Cuando han venido aquí a colonizarnos, que para las economías, ¿qué era lo que traía crecimiento, riqueza? ¿Qué era lo que traía bienestar? Era el oro, eran los metales, era la plata. Cuando se han dado cuenta que eso genera condiciones de más inflación, han dicho no, lo que genera en realidad esa riqueza o algo que puede generar más riqueza es industrializar. Entonces agarraban materias primas y ahí, ¿no? Empiezan a sacar materias primas y lo que para ellos era importante era generar industrias, industrializar. Entonces ahí les faltan obreros y dicen, ¿qué hacemos? Nos falta mano de obra especializada porque aquí todos son granjeros, agricultores, ¿qué hacemos? Entonces dicen, vamos a nosotros crear escuelas, ¿no?
como vamos a crear escuelas y los vamos a dividir por edades. Entonces, hasta esta edad van a aprender tal cosa, y hasta esta edad van a aprender tal cosa, y hasta esta edad van a aprender tal cosa. Y a partir de aquí, este ya puede ir y trabajar en una fábrica. Y a partir de aquí, este ya puede ir y trabajar en tal y cual cargo. Y como en esa época no habían obreros para las fábricas, había un tema aspiracional en las familias, ¿no? Las personas, tú decías, bueno, mi hijo va a estudiar y tiene un trabajo seguro en esa fábrica. Entonces va a poder subsistir. Eso es algo que lo tenemos arraigado hasta el día de hoy, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos estudien en la universidad, aunque la realidad ahora puede ser también que una persona que no estudie, que se dedique al comercio, que sea muy imaginativa, sepa manejar muy bien algunos edición de videos y todo aquello, puede irle mucho mejor que una persona que ha estudiado, no sé, pues 10, 15 años de su vida. Es una realidad. Y no todos están hechos para ese tipo de estudio, ¿no? Entonces, se dice mucho que aquí en la revolución industrial, a raíz de esa necesidad económica que se tenía, ¿no? En ese contexto, en Europa, se ha dejado mucho de lado que los aprendizajes no solo dependen de la edad de un niño, sino que los aprendizajes dependen, o de un joven, ¿no? De un adulto, sino que los aprendizajes que se generen van a depender de las capacidades que tiene cada uno. Uno puede tener una capacidad más musical, ¿no? Puede ser un artista. Otro puede tener una capacidad, bueno, más matemática, ¿no? Y así. Y uno para aprender, yo para hablar se dando cuenta que muevo mis manos un montón. Y antes yo trataba de reprimirlo, ¿no? Hasta obviamente que aprende un poco más de educación y no. O sea, necesito eso para expresarme, necesito eso para aprender. En cambio, la educación tradicional dice, no, la escuela va a ser igual que una fábrica. Los niñitos con mandiles como las personas de la fábrica. Es una copia de una fábrica porque se los está educando para ir a las fábricas. Entonces vamos a ponerles uniforme, mandiles, todos callados y sentados. Tienen que aprender en base a la repetición. Licen García, Frank. ¿Estaba levantando la manito? Quería acotar algo, si se puede, rapidito. Por favor, listen, con toda No, confianza. respecto a lo que es la educación en Roma, lo que pasa es que dentro de las universidades bolivianas, en Derecho, como usted ha mencionado, se lleva la materia de Historia del Derecho Romano, ¿ya? Una puntualización, si bien tenemos desde ahí a la estructuración de lo que sería la educación, también tenemos que puntualizar que solamente era para los primeros hijos, ¿no? Dentro de lo que serían los patricios, ¿no? Los que consideraban los romanos que tenían derecho a tener esa educación. Yéndonos a lo que sería la parte de la revolución industrial, no nos olvidemos que para que haya la revolución industrial, primero tuvieron que cortar cabezas al ver de que se tenía un pueblo totalmente ignorante, ¿no? Y de ahí recién empezaron a tomar conciencia de lo que es la educación. Pero ahí todavía se sigue reflejando la parte de que el que tenía dinero o el que tenía un alto nivel, digamos, dentro de la sociedad, era el único que podía estudiar. En las unidades, escuelas, como lo llamaríamos escuelas, le llamaban en esas épocas, primarias, como también ya después en universidades, ¿no? Entonces, luego de ahí viene todavía un proceso muy, pero muy, muy, muy largo a lo que ahora estamos en la actualidad. Eso quería acotar. Perfecto. Lo de los patricios es cierto y es parte también de la historia. En verdad, los únicos que, o sea, los que tenían esa preferencia para recibir la educación eran los hijos mayores, ¿no? Sociedades muy machistas y bueno, era sociedad y el varón, ¿no? Como dice. Ahora, todavía no hemos llegado a la parte de la educación superior, dicen García. Evidentemente, la educación superior a un inicio se reserva para las élites. Ahorita estamos hablando de esa división donde se les enseña no matemáticas, no lenguajes, sino se los empieza a dividir a los niños para enseñarles habilidades operacionales para que puedan ir a trabajar a las fábricas, ¿no? Y es aquí, también me ha hecho recuerdo ahorita usted con el tema de género, donde se promueve también, o sea, se promueve en el pueblo, en la gente, ¿no? Esa necesidad de que se reproduzcan, porque más gente significaban más obreros. Entonces era importante reproducirse y tener más obreros para trabajar en las fábricas, ¿no? Y evidentemente, como dice, ha sido como todo cambio, ¿no? A producto de una revolución, de algo grave que ha pasado, ¿no? Ha habido gente que ha tenido que morir y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando la economía no está bien, se producen procesos inflacionarios, ¿no? Hay pobreza. Entonces, si no se sabe manejar bien, hay que hacer, a veces así, a la fuerza, ¿no? Cambios de modelos económicos, ¿no? Se quiebra y
y reinventar y reinventar y reinventar. Ahora sí, vamos a seguir con el 374 a.C. Aquí vamos a ver los bárbaros, que conviven también con los romanos, ¿no? Los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Es el nombre que le ponen los romanos, ¿no? Eran esas personas que no hablaban latín y que ellos no los comprendían, ¿no? Entonces para ellos eran bárbaros. Además, por otro tipo de características más, ¿no? Es bien interesante la historia de Roma. Después Solamente sí, tenemos... para puntualizar rapidito, disculpe, Carla. Por favor, Lo que doctor. pasa es que eran bárbaros porque desde ahí, nosotros en la actualidad conocemos un baño tal como es, las piscinas, los saunas, todo aquello, y lo que la parte de la educación también representaba. Para ellos los bárbaros eran aquellos que no podían edificar, por ejemplo, lo que ellos tenían, no podían hacer un baño, no podían asearse básicamente. Es el término que utilizaban de bárbaros, eran por sucios, por desordenados, básicamente. Sus hábitos, ¿verdad? Claro, que no, los romanos ellos mismos y eran, ¿no? Una cultura muy avanzada, muy desarrollada. Entonces para ellos eran, y les ponen los bárbaros, ¿no? Sin embargo, estos bárbaros se acoplan muy rápidamente y muy fácil a esta cultura, ¿no? Los astógrodos en Constantinopla reciben una educación además muy completa, ¿no? En Roma. Y tenemos también lo que son los pueblos germanos, ¿no? Que centraron su educación en la familia y en las estrategias de guerra. No significa que enseñar otro tipo de cosas no sea también educación. No hemos llegado todavía aquí a lo que es la educación superior. ¿A ver? Vamos a irnos ahora ya a Europa, que nos comentaba Alicia, en el siglo XI, el siglo XII aproximadamente. Ahí ya se van creando lo que son las primeras universidades en algunas ciudades de Europa. Entonces vamos a ver cuáles eran las primeras. Si bien este es un contexto muy general, después vamos a ir asentando ya lo que es Bolivia, ¿no? Tenemos primero la Universidad del Al-Qarawiyyi, bien difícil de pronunciar, ¿no? La universidad más antigua, ¿no? Y que en la actualidad esta sigue funcionando, por eso la menciono, ¿no? La Universidad de Bolonia, de hecho la Universidad de Bolonia tiene un modelo muy particular, lo vamos a ver ahorita, justo después de esta diapositiva. A un inicio las universidades cuando nacen, las universidades igual que los gobiernos en algún momento, manejadas desde la parte eclesiástica, ¿no? Ya sea católica, ¿no? Entonces, se basaba en la línea del cristianismo, ¿no? Una de las más grandes ha sido esta en la época del Renacimiento, ¿no? La Universidad de Bolonia. Después tenemos la Universidad de Oxford, que es obviamente la primera universidad que es laica, es decir, que ya se aleja de lo que es la religión, ¿no? Y se tiene, porque une profesores de diferentes creencias religiosas, ¿no? Ya en la Universidad de Oxford. Después tenemos finalmente acá la Universidad de París. Ahorita vamos a entrar, ahí está. La mayor fortaleza de la Universidad de París era la enseñanza de lo que es la teología, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido fundada con el aval o con el apoyo de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Entonces, aquí sí ya entramos a lo que es aparecen lo que son las primeras universidades. ¿Qué pasa luego? Las universidades en general, porque muchas dependían de la iglesia, las decisiones de la iglesia, cómo la iglesia quería que ellas se administren, buscan lo que conocemos hoy día como lo que es la autonomía, es decir, separarse, ¿no? Ser un ente aparte de lo que es la religión, ser un ente aparte de lo que es los estados, ¿no? Entonces, se empiezan a crear en varias ciudades de Europa, la Universidad de Salamanca, ¿no? Podían asistir nobles y los que no tenían título de nobleza también, ahorita vamos a ver, pero o sea, igual era restrictivo. La Universidad de Oxford también. ¿Cuándo se crea la Universidad de Oxford? Cuando el rey Enrique II de Inglaterra no permite que los ingleses vayan a la otra Universidad de París que hemos mencionado antes, ¿no? Que respondía a la iglesia de Notre Dame. La Universidad de Cambridge, que en realidad la Universidad de Cambridge se crea por mucha gente que había abandonado la anterior, ¿no? Que había abandonado esta de Oxford, entonces ellos, que eran eruditos, son como que desertores y van a fundar lo que es la Universidad de Cambridge, ¿no? Y después tenemos la Universidad de Coimbra. Esta universidad sobresale, ¿por qué? ¿Por qué se identifica? ¿No? Porque estudiaban ellos las artes, enseñaban las artes, la medicina y el derecho canónico, ¿no? Entonces era importante esta universidad.
Vamos a pasar ahora acá al siglo XVI y el siglo XVII. La Iglesia empieza a promover las universidades en América Latina. Recordemos que vienen, traen la religión y traen todos tratan de traer y de implantar también su cultura, ¿no? Porque ellos se vienen a vivir acá, ya sabemos todo lo que ha pasado. Entonces, las universidades era algo que ellos tenían y querían traerlo. Entonces, la Iglesia lo empieza a promover en América, ¿no? Las universidades, porque habían aquí ciudadanos europeos también, ¿no? Entonces, aquí se empiezan a generar igual universidades, ¿no? Primero, la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Esta universidad, que es, evidentemente, si la Iglesia lo propone, creada por la Iglesia, luego de la conquista, y fue la primera universidad que se abre en América, ¿no? Después tenemos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, la primera universidad de América del Sur, ¿no? Fundada con una real cédula, que era un documentito, ¿no? Que mandan y con eso la fundan. Después, la Real y Pontífica Universidad de México, reconocida por el pueblo eclesiástico y siempre durante toda su vida al servicio de la corona española estuvo, ¿no? Ahora vamos a pasar al siglo XIX y al siglo XX, ¿no? Aquí surge una transformación en la educación en América, en algunos seminarios se transforman en universidades, ¿no? Ahí también nacen unas nuevas universidades, la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que enseñaba, cada universidad tenía, ¿no?, sus especialidades, ciencias humanas, sociales, teología, derecho, que son las primeras carreras. Vamos a ver en Bolivia también derecho ha sido la primera carrera, ¿no? Tenemos Legrand University, era una educación científica y también enseñaba agricultura, historia, ¿no? Formaba esta parte de lo que es la Universidad de Yale. La Universidad de San Carlos Borromeo, es la única universidad estatal de Guatemala que ha sido fundada por un obispo, esta todavía dependía de lo que es la parte religiosa, ¿no? La enseñanza era de gramática, latín, artes, filosofía y teología. Si vemos, todas relacionadas a lo que es el ámbito religioso, ¿no? Bueno, aquí la bibliografía por si la quieren tener, igual yo les voy a pasar esto y ustedes si quieren se lo copian. Les voy a pasar el enlace, este es un presi. Entonces, si quieren igual ustedes algún día enseñarlo o reproducirlo, se lo copian, le generan una copia, se abre una cuentita, es gratuita, generan una copia y lo pueden utilizar y mejorar. Ahora yo les voy a mostrar un videito. Este videito, mucho mejor que yo, les va a explicar toda esta historia. Estoy segura que les va a gustar. Déjenme un minutito, por favor. Voy a abrir el videito para mostrarles. Lo tengo ya acá, pero voy a abrir. Aquí está este señor, súper interesante. Por favor, si no se escucha o algo, me avisan. Franklin, por favor, me avisa. Claro, Lisa. Ahorita, denme un segundito, ahorita lo voy a poner. Hola, ¿qué tal? Vamos a tener esta pequeña plática respecto a la evolución de la educación. Obvio, tenemos que empezar en Mesopotamia. ¿Por qué? Pues porque en Mesopotamia vamos a encontrar los primeros sistemas educativos que son necesarios para que funcionen las ciudades-estado, como el caso de Ur o de Uruk y otras más, y que necesitan un sistema de codificación de todo lo que sucede. Inventan la escritura y, como consecuencia, hay maestros que tienen que enseñar la escritura, aunque también algunas cuestiones sobre matemáticas y sobre algunos otros temas. Los niños van a ir a la escuela desde muy jovencitos, se van a ir perfeccionando y van a llegar a ser funcionarios públicos. Por tal motivo deben tener una formación muy, muy estricta. Hay que recordar que el escriba en el mundo antiguo es fundamental. Una recomendación, échenle una leída a Noah Gordon en su libro La historia empezó en Sumer, que hay toda una descripción de la escuela en Sumeria. El siguiente caso, obviamente, son los egipcios. Los egipcios tienen una
importancia grandísima en el desarrollo de la preservación del conocimiento, tanto religioso como el conocimiento social, la estructura de la trasiego de las cosechas, las épocas en que se debe sembrar, en que se debe cosechar, en fin, una serie de cuestiones que tienen que estar preservadas. ¿Y quién la va a preservar? Los escribas. Por lo tanto, también tienen que desarrollar una escuela muy interesante en donde, como en Mesopotamia y en otras culturas, pues la astronomía tiene mucho que ver. ¿Por qué? Pues porque están sujetos a las épocas del año para saber cuándo va a haber las crecidas del Nilo, cuándo no. Estas dos grandes culturas de la antigüedad pues son los maestros de los griegos. Sabemos por Heródoto, ¿no?, que él mismo lo dice, pues son nuestros grandes maestros. Mi visita él llega en la época en que Babilonia es la gran ciudad de la antigüedad y nos cuenta cómo era, qué era lo que hacían, toda la estructura social que obviamente está basada en la preservación de muchos hechos sociales a través de la escritura, y que además esa escritura va a ser la que le va a dar a los judíos la posibilidad de preservar todas sus leyendas, porque son esclavos ahí y después, como consecuencia vamos a tener un libro fundamental para Occidente que se llama la Biblia. Vamos a ir a otro ámbito del conocimiento. Ahora vamos a ir a las matemáticas. Resulta que Pitágoras hace una visita a la Mesopotamia y hace estudios sobre matemáticas, y hay quien asegura que incluso su teorema está basado en muchos de los estudios matemáticos que se desarrollaron. Sabemos que la primera escuela como tal que se va a fundar en Grecia es la escuela de los pitagóricos. Entonces, Pitágoras va a desarrollar allí un sistema que fluctúa entre lo matemático y lo esotérico, y que va a ser la primera escuela. Después vamos a tener otra suerte de escuela muy interesante, que es la de los alumnos de Sócrates. Estos alumnos de Sócrates no tienen acceso a textos, no tienen acceso, su forma de aprendizaje es a través del diálogo. Van a desarrollar un diálogo que posteriormente Platón le va a llamar mayéutica, y que va a ser la tesis y la antítesis, y van a hablar sobre los temas más diversos que se puedan existir. Hay uno de sus alumnos, o más bien dos, uno de ellos se llama Platón, o más bien nosotros lo conocemos como Platón, se llamaba de otra manera, y tenemos a Jenofonte. Ambos escriben sobre su paso por la compañía de Sócrates. Uno de ellos, Platón, va a fundar su academia. Pero como Platón no confía mucho en los poetas ni en la retórica, lo que hace es decir que quien quiere entrar a la academia tiene que saber matemáticas. Por eso dice, para entrar a mi academia hay que saber geometría, es decir, la medición, los instrumentos para medir la tierra, todo lo que tiene que ver con la tierra. Y va a fundar esta academia. Uno de sus alumnos va a ser Aristóteles, y Aristóteles va a ser otro tipo de institución educativa. Él va a tener una institución educativa en donde caminar por algunos prados y lugares bucólicos seguramente, hace una educación que él llama peripatética. Y uno de sus alumnos fundamentales, pues es Alejandro de Macedonia. Alejandro de Macedonia va, durante sus conquistas, cuando llega a Egipto, encuentra un lugar que a él le parece magnífico y funda Alejandría en su nombre. Y bueno, sabemos del Faro de Alejandría, pero lo más importante, aparte del Faro, va a crear la Biblioteca de Alejandría, que es el primer gran centro educativo de la antigüedad, con un área que tiene que ver con un zoológico, un templo a las musas, o sea, el museión, de donde salen los museos. Hay un área de recopilación de textos, se recogen todos los textos de los barcos que llegan y se copian ahí, se les entrega una copia a los que lo trajeron. Y va a preservar a tal grado que va a tener, hay quien dice que llegó a haber casi 1 millón de libros. Bueno, este va a ser el primer gran centro de investigación de la antigüedad. Vamos a ir a
la educación en Roma. La educación en Roma es producto de todo lo que hicieron los griegos. Incluso las deidades, aunque les cambien el nombre, son las mismas deidades. Simplemente que el espíritu de los romanos es otro. Los romanos son conquistadores, los griegos no. Alejandro fue un conquistador, pero en general el griego era un colonizador, era un comerciante. No era, su educación era para saber hacer cuentas, para saber, era un hombre más que lucubraba con respecto a los problemas, a la filosofía, etcétera. Eso los romanos tienen sin cuidado. Ellos lo que quieren es el saber práctico que les va a servir para que Roma sea preponderante. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues hacen una especie de sistema parecido al que nosotros tenemos, en donde los niños van a la escuela, los adolescentes van a otra escuela y los mayores van a ir a estudiar una especialización que generalmente tiene que ver con la administración pública, con el derecho. Es muy especial el hecho de que a los niños les consiguen, los romanos que podían, claro, solo eran ellos los que mandaban los niños a la escuela, compraban un esclavo griego. Y este esclavo griego era el que se iba a encargar de ver pues, que hicieran los trabajos, que aprendieran y llevarlos a la escuela. Y a este esclavo griego se le llamaba el paidogogo, de donde viene nuestra palabra pedagogo. El que está encargado de la educación. El verdadero encargado de la educación era un esclavo griego, que obviamente tenía una formación muy interesante y que iba a servir a estos niños. Por ahí se van a ir los romanos, más que nada dirigidos a la administración pública, y va a ir decayendo este sistema, tanto educativo como social, a partir de una serie de reyertas, de conflictos que tienen con lo que ellos llaman los pueblos bárbaros. No nos confundamos, bárbaro no es ninguna palabra ofensiva. Bárbaro es el que no habla ni griego ni latín. Y entonces decían, es que yo no entiendo qué dice este señor, quién sabe qué dice. Yo le oigo que dice bárbaro. Y ahí viene el término bárbaro. El que no habla como yo, no se viste como yo, no come lo que yo. Es todo. No quiere decir que sea ni peor ni mejor. Simplemente no es como yo. Y si no es como yo, pues entonces yo soy el griego, yo soy el gran poseedor del conocimiento, yo soy el romano, yo tengo el poder, tengo las legiones, tengo todo el poder económico del mundo. Bueno, pues entonces el que no sea como yo está amolado. Pero resulta que no estaban tan amolados los otros tenían también una estructura. En gran medida, algunos de ellos incluso, como es el caso, por ejemplo, de los godos, que tienen una estructura suficiente para enfrentarse a los romanos y derrotarlos, e incluso tomar Roma en el año 410, y Alarico la va a tomar, y posteriormente, para el año 476, adiós el Imperio Romano, y se vuelven. Hay una serie de pequeños reinos bárbaros, descendientes de germanos. Una de estas tribus germánicas son los suevos, los vándalos, los godos, los visigodos, etcétera, etcétera. Y una de estas tribus son los alemanos. Y de ahí nosotros en español, seguramente de ahí tomamos para decir alemanes. Bien, hay una necesidad de la administración pública. Y entonces hay que recobrar el derecho romano. Hay una novela muy interesante que se llama Cómo los irlandeses salvaron el cristianismo, en que habla de cuál era el único funcionario romano que preservaban los reyes bárbaros, los caudillos bárbaros. El cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos sabía matemáticas, el cobrador de impuestos sabía cómo funcionaba la administración pública, y además el cobrador de impuestos hablaba latín y sabía leer. Y había que preservar al cobrador de impuestos. Posteriormente va a venir la necesidad. El primero que se va a dar cuenta que hay que recobrar todo ese conocimiento de la antigüedad que es saqueado y quemado y
destruido cuando vienen las conquistas bárbaras. Primero es Carlomagno. Carlomagno, el gran emperador, el primer emperador del Imperio Romano Germánico, que dice necesito, y entonces empieza a recurrir a los conventos, empieza a recurrir a los escribas, empieza a recopilar información. Él mismo se va a aprender a escribir. Tiene maestros que le enseñan a leer y escribir. Carlomagno duerme a un lado de su cama con abecedarios hechos de madera y se despertaba y armaba palabras, porque él sabía que la educación era fundamental. A partir del siglo XII viene un fenómeno muy interesante. Viene la creación de las primeras universidades. Estas universidades son dos, las de los alumnos y la de los maestros. Y a partir de ahí ya va a venir. Va a haber universidades controladas por la Iglesia, posteriormente va a haber una división entre las universidades controladas por el Vaticano y las universidades que están dentro del ámbito de el protestantismo. Después vamos a encontrar una gran cisma a partir del siglo XV en que empieza a haber un reflujo del conocimiento en la antigüedad, y va a venir el Renacimiento, y va a cambiar el concepto, ya no puede ser solamente manejada por religiosos, hay cambios, y obviamente va a venir la época de la Ilustración, a finales del XVII, principios del siglo XVIII, donde la universidad tiene que cambiar necesariamente. ¿Por qué? Porque es una universidad que tiene que ser absolutamente científica, absolutamente producto de el conocimiento comprobable. Y entonces vamos a encontrar a Newton, vamos a encontrar que en pleno Renacimiento, bueno, pues vamos a encontrar a Galileo Galilei, y vamos a encontrar muchos pensadores y muchos como Giordano Bruno, o como otros que le dan otro giro a la concepción educativa. Posteriormente viene la Ilustración, vamos a llegar los enciclopedistas y cambia, y vamos a llegar a la Universidad Napoleónica. Y de la Universidad Napoleónica, en Alemania, en la Universidad de Berlín, un doctor, pedagogo, Jasper, que es un maestro, ¿no? Doctor, porque en Alemania el concepto es otro. El doctor es el que más sabe. Bueno, él plantea que la Universidad de Berlín tiene que ser una universidad fundamentalmente científica. Y esto ya es para el año 1800. Entonces, ¿qué pasa? El siglo XIX cambia ese concepto. Más adelante hay quien critique ese concepto y dice, no, la universidad tiene que ser más abierta, también tiene que tener un área humanística, y gentes como Ortega y Gasset dicen, no, es que necesitamos combinar las dos cosas, bla, bla, bla. Y viene el problema de que las universidades se vuelven inmensas, sobre todo en los Estados Unidos, en donde las universidades son masivas y pues hay que construir edificios grandísimos, personal, que va a costar millones. Y entonces hay que pensar en una opción. Esta opción en la que estamos en este momento, que empieza con un experimento muy interesante, que eran las telesecundarias, donde una pantallita de televisión puesta en un cuarto, pues permitía que los niños fueran a tomar sus clases en lugares donde no había accesibilidad para maestros de aulas y demás, intendentes, personal administrativo. Entonces, nace este concepto de la educación a distancia. Y nosotros hoy lo retomamos. No tenemos que ir a ningún lado con un simple teléfono como este, o una tablet, o ir a un café en donde pago 10 pesos y me siento a trabajar en una computadora y a tomar mi clase, o puedo verla con algún artilugio que me permita verla hasta en la televisión de mi casa. Esta es la universidad de hoy. Esta es la evolución. Grosso modo, rapidísimo. Muchas gracias. Espero que les guste y que se den cuenta. Creo que es suficiente. Son 13 minutitos que han descansado de mí. Voy a dejar de compartir. Entonces, donde nos ha dejado este señor, justamente será parte de la educación superior hablar este tema de TICs. Yo sé que ustedes van a tener un módulo de las TICs, donde básicamente ustedes lo que tienen que ver en su módulo de las TICs es lo que está relacionado a cómo, además del uso de las TICs, seguramente les van a dar algunos trabajos con TICs, lo que ustedes van a ver es metodológicamente cómo van a aplicar las TICs en el aula.
pero las TICs también tienen un componente de historia. Y también se los tengo que contar, pero después de esta pequeña imagen. Un minutito, por favor. Aquí está, un ratito. No me está abriendo. Un minutito, por favor. El pobre Franklin, bien atento toda la clase. Voy a volver a compartir, Franklin, lo siento, castigado esta clase. Mañana ya vas a descansar. Ya. Interesante, Lisa. Ay, gracias. Ojalá estén entretenidos. Ya, aquí estamos. ¿Se puede ver, Franklin, perdón? ¿O lo agrando un poquito más? Sí, personalmente lo puedo leer. Ya, súper. Entonces, hay modelos que se han establecido, ¿no? A partir de lo que hemos visto ya más en épocas más actuales, hay modelos de universidades, ¿no? Entonces, aquí yo tengo este cuadrito comparativo que igual se los voy a pasar, ¿ya? Es un cuadrito comparativo que creo que toma todos los aspectos de los tipos de universidades y cuáles son sus características, ¿no? Tenemos el modelo napoleónico, que es el modelo de dónde era Napoleón, entonces es el modelo de la Universidad Francesa, ¿no? El modelo humboldtiano, que es alemán, ¿no? Es el modelo de la Universidad Alemana, el anglosajón, que son de las universidades inglesas, y el modelo norteamericano, ¿no? ¿Qué pasa con el modelo napoleónico? Ya nos ha explicado este señor un poquito. A mí me encantan los mexicanos, hablan bien bonito, ¿no? Parece que todo el rato están haciendo chistes. Lo que decía, ¿no? Una universidad imperial. El sistema educativo es Napoleón. ¿Qué era Napoleón? Napoleón era una persona totalmente dominante, un conquistador, ¿no? Entonces, el sistema educativo estaba en el modelo napoleónico, subordinado a lo que es el Estado. ¿Qué nos decía entonces el modelo napoleónico? Nos decía que las universidades son un instrumento que puede usar el Estado para sus fines, ¿no? Básicamente era eso, para eso lo usaba Napoleón, ¿no? Entonces dicen, como el Estado está financiando las universidades, entonces el Estado debería poder decidir cosas en las universidades, como quiénes van a ser las autoridades, como quiénes van a ser los docentes, ¿no? Y podría inferir o interferir en aspectos decisorios, incluso de la parte organizativa, ¿no? De cómo se va a manejar organizativamente, ¿no? Aquí en este modelo se suprime lo que es la filosofía y la literatura en la enseñanza, ¿no? Napoleón, un militar mucho más práctico, ¿no? Se organiza la enseñanza superior a través de escuelas especiales, eso hace, ¿no? Y es decir, básicamente el modelo napoleónico, como dice que al final en el cuadrito, le quita toda la autonomía a la universidad, la despoja, ¿no? Y como lo va a manejar a través del Estado, Napoleón pone un ministerio y a partir de ese ministerio va a controlar todos los aspectos de las universidades, ¿no? Después tenemos lo que es el modelo humboldtiano, ¿no? Es la universidad alemana. ¿Qué propone este modelo? Que debería haber libertad sobre qué se va a enseñar, ¿no? Entonces, ellos crean lo que es este seminario, ¿no? Como una modalidad educativa, que es básicamente mucho de lo que los docentes ahora, yo he estudiado en la pública acá en Cochabamba, y eran a modo de seminario, ¿no? Estaba muy de moda. El docente habla, uno aprende, escribe, ¿no? Pero a diferencia del modelo napoleónico, el modelo napoleónico como usaba la universidad como un instrumento para la mejora, para el desarrollo del país, que eso era lo que proponía en la universidad, esta universidad alemana, la Humboldtiana, decía no, tiene que haber libertad respecto a lo que es la enseñanza, ¿no? Lo que nosotros decidimos como académicos que creemos que tenemos que enseñar, ¿no? Sin embargo, este modelo humboldtiano nos decía, la ciencia es lo más importante, generar ciencia, ¿no? Incorpora lo que es la conferencia, como dice, como la modalidad de enseñanza. También ellos por primera vez hablan de lo que es un posgrado, ¿no? Como un nivel más formativo, ya no solo universidad, sino un posgrado. Y que tú pases un posgrado era un sinónimo de excelencia, de que eras muy bueno, ¿no? Y estos son los primeros que nos hablan, aunque ya se veía desde mucho antes, pero son los que le ponen más énfasis a ese rol que conocemos hoy día del docente, ¿no? Ese rol, el docente es el centro del proceso educativo. No hoy en día ya, ahora se está tratando de hacer un cambio, pero por mucho tiempo, antes del constructivismo, se creía que el docente era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la planificación que nosotros hacíamos como profesores, ¿no? Como docentes, ahí yo escribía qué iba a hacer yo en el aula para enseñarles.
Yo voy a tomar un examen, yo voy a hacerles hacer un papelógrafo, yo les voy a tomar un examen como docente. Después de esto hay un cambio, ¿no? Hay una ruptura y dicen, no, 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 usted docente, deje de cargarse tanto de ego y lo importante es el estudiante. Entonces empieza a planificar a partir de lo que va a ser el estudiante. Y nosotros nos convertimos como ahora en simples diseñadores de experiencias. Eso nos plantean los nuevos modelos, ¿no? Que nosotros tenemos que diseñar la experiencia que va a vivir el estudiante. No significa que ya se tiene que dejar de lado la parte expositiva. De hecho, en clases así que son tan comprimidas es importante la parte expositiva. Pero es tal vez más importante cuáles son las evidencias que yo voy a generar para probar que ese estudiante ha generado determinado aprendizaje o qué actividades le voy a dar yo al estudiante para que el estudiante genere por sí mismo ese aprendizaje. El hablar yo no está garantizando que ustedes me estén escuchando en este momento. El doctor que nos ha ayudado con sus intervenciones me está escuchando. Franklin también me está escuchando. ¿Por qué? Tiene una tarea dentro de este módulo igual que yo. Me escucho porque no me queda de otra, tengo que hablar. Pero después de eso, gracias Franklin, después de eso, lo que garantiza que ustedes estén atentos o que a mí me garantice que ustedes han generado un aprendizaje, solamente van a ser las evidencias de sus trabajos. Esa actividad que les voy a dar como una herramienta en línea, esa prueba escrita que les voy a dar, ¿no? La van a desarrollar en plataforma, ese trabajo final que me van a presentar, ese va a ser mi prueba de si realmente han aprendido algo o no, ¿no? Después pasaremos de una vez al siguiente, el modelo anglosajón, ¿no? Aquí tenemos las nuevas universidades inglesas, ¿no? Oxford, Cambridge, ¿no? De las que ya habíamos visto. Como dice ahí abajito, ¿no? Son una pieza clave de este complejo, la empiezan a constituir a partir de los colegios, estas dos, las que son del modelo anglosajón, ¿no? Aquí este modelo anglosajón es, como nos decía el doctor hace un momento, está reservado para las élites, ¿no? Está reservado para la gente que detente el poder, que generalmente el poder está relacionado con el dinero, ¿no? Entonces, es selectivo, es decir, no hay masificación en la educación. Una de las corrientes modernas de la educación, que es justo la menciona anteriormente la persona del video, señor del video, el profesor, nos dice que la masificación es una corriente educativa, que se empieza a abrir la educación para todos, pero en el modelo anglosajón no, se reserva solo para la élite. ¿Por qué? Seguramente porque era caro, ¿no? De aquí salen los modelos de los campus universitarios, ¿no ven? ¿Qué pasaba en los campus universitarios? Tú tenías que tener dinero, ¿no? Poder económico para primero pagarle buenos profesores y para que este hijo tuyo vaya a ese espacio físico a vivir, a alimentarse todo y dedicarse completamente a educarse, ¿no? Entonces, de aquí, de este modelo anglosajón es que salen lo que son el modelo de los campus, ¿no? Después tenemos lo que es el modelo norteamericano, ¿no? Que ahí está más relacionado a las exigencias mismas que tienen los nuevos mercados, que tiene que ver con la globalización, ¿no? Hay un gobierno, una estructura separada dentro de la universidad, no tiene ya nada que ver el Estado, no tiene ya nada que ver la iglesia, nadie, ¿no? Tenemos aquí los ejemplos de Harvard, ¿no? Universidades de Pensilvania, en Virginia, ¿no? Y aquí, dentro de su nivel de ingreso a las universidades, se va creando lo que es este examen de ingreso, examen de capacidades. Ya no necesariamente la gente que pueda pagarla, como en el modelo anglosajón, sino que en el modelo norteamericano deberían entrar personas que también demuestren que tienen las capacidades para poder entrar, para poder estudiar, es decir, que sean sobresalientes. Eso lo va implantando las universidades que tienen el modelo norteamericano. No significa que estos modelos de universidades solamente se desarrollen en esos lugares, ¿no? Hay universidades, dependiendo del país, ¿no? Que van a tener diferentes características. Por ejemplo, aquí en Bolivia convivimos con dos tipos, ¿no? Con dos tipos de modelos. Hay un modelo de universidades que está controlado por el Estado, que son las universidades privadas, ¿no? Hay control del Estado, no relacionado al establecimiento de autoridades, bla, bla, pero sí existe una regulación. Ya lo vamos a ver nosotros el día de mañana, hay reglamentos, como lo ha hecho Napoleón, ¿no? En su momento, él ha creado un ministerio o un ente del gobierno que supervisa las universidades. Claro, en el caso de él han sido las universidades del Estado, ¿no? En el caso de Bolivia son las privadas. Aquí en Bolivia, vamos a ver en un momento en la historia, las universidades han ganado la autonomía, ¿no? Pero una autonomía está por ahí actualmente, ¿no?
por lo que entiendo. Entonces, este es ese cuadrito comparativo que igual se los voy a dejar, que son los modelos de las universidades que han ido existiendo. Ahora, parte de la historia, lo que les decía, que van a ver en el módulo de las TICs, un minutito, por favor. Aquí está. Un minutito, se me ha cerrado. Evolución. Se me cerró justo, pero igual yo se los voy a subir. Parte de lo que es la historia de la educación y de la educación superior es saber cómo han evolucionado las tecnologías a lo largo del tiempo. Entonces yo les voy a mostrar ahorita. Con una imagen se los voy a explicar. Aquí está, lo voy a agrandar un poquito y lo voy a compartir. Franklin, por favor, si me das una ayudita, avisándome si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, Frank, Frank quería hablar, perdón. No había visto, recién acabo de ver. Sí, no era respecto al cuadro anterior de las universidades. Nosotros en la época de los 70, cuando había la dictadura, se tomó precisamente el modelo napoleónico. La mayor parte de los códigos que nosotros tenemos en la actualidad son franceses, ¿no? Dentro de esos códigos que hasta el día de hoy se están manteniendo, apenas uno se ha podido modificar. El Código Penal es el único que se ha podido modificar, que viene de la época de las dictaduras, lo hizo Banzer, copiado del modelo napoleónico. Una ley laboral que sigue funcionando hasta el día de hoy, copiado del modelo napoleónico, y nadie puede actualizar. La ley sigue vigente, por si acaso, desde la época de los 70. La ley de tránsito, lo más chistoso es que no había movilidades en la época de Napoleón, pero sí por lo menos han querido ayudar en algo con eso. Que la ley de tránsito hasta el día de hoy tampoco nadie es capaz de poderla modificar. Todos esos modelos se los trajeron como una especie de un plus al gobierno dictador de esa época, que era de Banzer, hasta el 78, y bajo esas normas nosotros nos hemos ido rigiendo, ¿no? Hasta la rigiendo. fecha. Sí. Exacto. En cuanto al modelo anglosajón, tenemos acá en Bolivia, también tenemos, por si acaso, en Bolivia, hay varios colegios acá que hacen ese mismo sistema, y son los que usted mencionaba, son los que tienen capacidad monetaria quienes ingresan. Inclusive recientemente, hace unos años atrás, se ha creado acá, precisamente con el nombre de Cambridge, un colegio donde el poder ingresar ahí hay que entregar como una especie de anticréticos, si lo quiere llamar así, son $25,000, y las mensualidades son elevadísimas. La condición es que entre desde nacido, básicamente. Ahí tienen parvulario, tienen kinder, prekinder, kinder, inicial y todo lo demás. Esa es la condición para que esta persona, al salir de esta unidad educativa, pueda inmediatamente ingresar a la Universidad de Cambridge allá en Europa, pero es un costo de dinero. Y el modelo norteamericano, un poquito, algunas universidades privadas han jalado acá en Bolivia, pero no ha sido de mucha ayuda. Ahora, respecto a lo que usted decía, hace un momento mencionaba el mexicano, hubo deserción de un lugar para poder abrir otro tipo de lugar. Aquí tenemos en Santa Cruz bastante eso. Hay una universidad acá que es bastante famosa, y los hijos de esa universidad, al ver de que no les daban cabida en el tema de lo que es la docencia, la capacitación y todo aquellos, prefirieron abrir su universidad, y está al norte de Santa Cruz. Entonces, los hijos que son parte de la creación de la primera universidad y no les han dado, digamos, cabida ahí, han abierto fácilmente una universidad, y ahí me voy con lo que usted está mencionando, el tema de las TICs, ¿no? En estas TICs aquí he visto un poco más moderno, lo llamaríamos así, más actualizado el tema de las TICs. A ver, veremos qué vamos a aprender en este módulo nosotros en el transcurso de la maestría, ¿no? Claro, claro. En el tema de las, súper interesante. Primero, antes de que me pase, antes de que me pase lo que son las TICs, yo no sabía lo de este colegio carísimo, tampoco sabía lo del código de tránsito, son datos bien interesantes que los voy a usar. Sí sabía que el primer grupo no sé, pues de códigos que llegaron aquí, ¿no? El penal, etcétera, etcétera, los hizo Sucre, ¿no? Si no estoy mal, doctor.
lo trajo Sucre. Y bueno, claro, evidentemente es como que lo hemos heredado, ¿no? De otros que se han hecho para otro contexto. Y ya después ir parchándolos, eso es lo que a mí nos decía un docente, no recuerdo, ir parchando eso y ir modificándolo es sumamente complejo, ¿no? Deberíamos haber hecho un código ajustado al contexto, a la realidad que se tenía acá. Y a lo largo de los años nos decía el docente, ya es difícil ir parchando, tendrías que deshacer, ya no es solamente, ¿no? Dentro de la pirámide esta de Kelsen, ya no es solamente, nos decía el modificar esto y esto, o sea, tendrías que modificar todo, ¿no? Todos los reglamentos, normas, todo, leyes, todo para abajo. ¿Es correcto, doctor? Una aclaración, es el código Procederes Santa Cruz, así es como se llama, nuestro primer código desde la creación de la República, porque ahora somos Estado plurinacional. Ese código Procederes, si usted alguna vez va por La Paz, va a encontrar en la biblioteca del Banco Central de Bolivia. Lo tienen como oro, le piden unos guantes especiales para que usted los pueda ver, leer, porque ya se está deshaciendo. Y lo más interesante de ese código se parecía mucho a las enmiendas de Estados Unidos. Tiene solamente ciertos puntos que se consideran. Y además de eso es interesante porque se ha modificado por completo el tema del lenguaje. El lenguaje es ahora totalmente diferente de ese código al que nosotros lo tenemos en la actualidad. Qué interesante. Y debería estar en algún museo, ¿no? No debería estar en el Banco Central. Voy a pasar a ver. No lo voy a tocar porque soy torpe. Eso, ahora lo del código de tránsito es sumamente interesante. Y lo de ese, a ver si nos dice qué universidad es esa que han abierto en el norte de Santa Cruz, ¿no? Le dicen doctor García. Y lo de ese colegio me parece un horror, $25,000. Es Sí, un horror. no, en realidad la UPEA la UPB, es la Ah. Universidad Privada de Bolivia, acá en Santa Cruz. Está en lo que sería el Cuarto Anillo y lo que le llaman acá el Parque Industrial. Y la universidad, la nueva, la que está funcionando recién años, es la UDI, que está en el Sexto Anillo del Avance, lo que ahora se le llama Monseñor Rivero, se le ha cambiado ya a esa avenida de nombre. Ajá, qué interesante, qué interesante. Pensé que eran los mismos socios del UPB que son aquí los empresarios, pensé, pero bueno. Bueno, vamos a pasar ahora. Gracias, doctor, por la intervención. Nos ha enseñado, para mí, 3 cosas súper interesantes he aprendido con sus intervenciones. Ahora les voy a mostrar, minutito, lo que ha sido la evolución. Básicamente esto es parte de la historia, ¿no? De las TIC, las TAC y las TEC. Nos den un segundito, por favor, voy a compartir. ¿Alguien es? Frank, ¿querías hablar, Frank? No, allá. Ya no, está bien, está bien. Compartir pantalla. Listo. ¿Se puede ver el cuadrito? Por favor, si me ayudas, Franklin. Sí, Lisa, se observa. Se ve, ya. Esto es la evolución del entorno tecnosocial y del conocimiento. Entonces, vamos a ver cómo, porque es parte de la historia también, cómo hemos ido desde las TIC hasta las TEP. Hoy en día tenemos las TEP. ¿Qué son las TIC? Las TIC son las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Estas tecnologías de información y comunicación ya son parte de la era actual, de lo que estamos viviendo, pero inicialmente estas tecnologías no se usaban en favor de la educación superior, de hecho no se usaban en favor de la educación, ¿no? Estas tecnologías, cuando aparecen, como lo dice su nombre, servían en un inicio para informar y comunicar, pero no se le daba un uso que sea académico, ¿no? Esto se da en la época de la revolución tecnológica, ¿no? Hace muchos años. ¿Qué pasa cuando aparecen las TICs? Cuando aparecen las TICs, las empresas se van dando cuenta o se van anoticiando de que estas son herramientas, estas tecnologías son herramientas que pueden ayudar a que mejoren sus procesos, agilizar sus procesos y hacerlos mejores. Cuando aparecen las TICs, desde el aspecto de lo que es la educación, podemos ver ¿para qué está hecha una institución educativa? ¿Para qué están hechos los colegios? ¿Para qué están hechas las universidades? Los colegios, las universidades están hechas para preparar a las personas para que puedan salir al mercado laboral y desempeñarse de una manera adecuada. ¿Y qué pasa si las empresas comienzan a utilizar tecnologías de información y comunicación? Si las empresas empiezan a utilizar tecnologías de información y comunicación, universidades y colegios tenemos que enseñarles a los estudiantes a usar en favor de lo operativo, digamos, de lo que se va a usar para cada carrera en su trabajo, las TICs.
Entonces debemos enseñarles a usar las TICs. Pero aquí todavía no se tenía esa concepción, porque aquí las empresas vieron. Aquí aparece lo que es Google, que es la web 1.0. ¿Qué era la web 1.0? La que conocimos las personas que somos mayores, los jovencitos como Franklin tal vez no se acuerdan, pero nosotros sí. Antes, tú para tener internet primero tenías que tener dinero, ir a un internet, pagar, cuando yo estaba en la universidad, y tenías acceso a unos minutos de internet, pero solo podías consultar, no podías interactuar. Entonces, esta web 1.0 es de una sola ida, ¿no? Solamente yo podía entrar y sacar información, pero yo no podía decirles qué feo está su empresa, los de Comteco, no había interacción. Uno puede decirle, esta parte no entendí bien, explíquenmela mejor, no se podía. Aquí nada que ver con educación. Se pasa a una segunda etapa aproximadamente en los años 2000, ¿ya? Después de la era tecnológica, muchos años después, en el año 2000, aparece lo que es el concepto de las TAC. Y esto se empieza a utilizar, se empieza a incorporar en los procesos educativos también en las universidades en otras partes del mundo. ¿Qué son las TAC? Son tecnologías del aprendizaje del conocimiento. Vamos a ver estos términos, ¿no? Las TICs, tecnologías de información y comunicación. Este lapicito, no tengo aquí un lapicito, supongo. Imagínense, generalmente tengo al lado, pero no tengo. Imagínense que tengo aquí un lapicito. Este lapicito y un papel, ¿serán TICs? Sí, son TICs. Es una tecnología porque alguien inventó este lapicito, alguien ha inventado esa minita y alguien le ha puesto ese cobertor y alguien ha inventado el papel. Y eso me sirve para informar. Yo escribo algo, hola chicos, tengo 30 y pico años, tengo 40 y pico años, chan, se los muestro. Y les estoy informando algo, y ustedes me responden, agarran otro y me responden, nos estamos comunicando. Entonces también eso eran TICs, pero a las que se refieren, estas TICs de las que estamos hablando, no son ese tipo de TICs, son NTICs, son nuevas tecnologías de información y comunicación. Como ya se ha dejado de hablar e incluso de utilizar mucho estas tecnologías que eran básicas, lo que son las NTICs, que son las nuevas, que son el celular, que son el ordenador, ¿no? Y todas esas cosas, las tabletas. Ahora, cuando hablamos de TICs, nos referimos ya a estas, ¿no? No es necesario hacer la diferenciación. Un momento sí hubo necesidad de hacer la diferenciación entre TICs y NTICs, ahora ya no hay necesidad. Hablamos de TICs y nos referimos a estos dispositivos, ¿ya? Para aclarar. Entonces, las TAC son tecnologías que nos permiten generar aprendizaje y conocimiento. Cuando aparecen las TACs, ya estamos inclusive en otros modelos educativos. Aquí aparece el que se llama el constructivismo, ¿no? Para el año 2000 ya estaba en boga el constructivismo. ¿Qué propone el constructivismo? El constructivismo nos dice, el importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no es el docente, así que quítense el ego docentes, es el estudiante. Ustedes solo son un apoyo, una herramienta para que se logre ese fin último, que es que él aprenda. ¿Qué es más importante entonces, enseñar o educar en este momento? Perdón, enseñar o aprender. Aprender, porque es más importante el estudiante. Entonces, todo se va enfocando. Aquí aparecen ya lo que son las plataformas educativas, como el Moodle, ¿no? Plataformas que van a usar los docentes, que van a usar las instituciones educativas para poder enseñar. Pero en este momento de las TAC, de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, estas tecnologías generalmente se usan, pero a nivel personal. Es decir, yo hago en mi plataforma y Juanito, Pepito me manda sus evidencias en plataforma, pero el aprendizaje tiene un tinte más individualista, ¿ya? Porque eso era lo que proponían. Pero las empresas, como siempre, el mercado es lo que nos dice, qué tenemos que hacer las universidades y el resto también de las instituciones, incluso públicas, nos dicen no, las empresas, las instituciones nos dicen no. Yo veo que hay gente que no tiene habilidades sociales, que también son importantes, ¿no? Entonces, ese modelo del constructivismo, ok, pero vamos a evolucionar y va a aparecer el modelo por competencias. ¿Y qué nos dice el modelo por competencias bajo el enfoque socioformativo? Nos dice el modelo por competencias bajo el enfoque socioformativo que el aprendizaje tiene que ser integral. Yo tengo que aprender a conocer, a hacer las cosas, o sea, conocer los conceptos, ¿no? Todo lo memorístico, hacer las cosas, y también tengo que aprender a saber ser. Entonces, es importante que yo sea una buena persona, es importante que yo sea una persona correcta, que yo sea una persona ética, es importante que yo sepa comunicarme con otros, que sepa escucharlos, ¿no? Entonces, como las empresas comienzan a pedir eso, las instituciones, además de incluir estas plataformas, van a empezar a incluir dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje otras herramientas sociales, ¿ya?
Entonces, esto se da más o menos a partir del año 2012, 2014, ¿no? Que salen las TEP. Entonces, son tecnologías del empoderamiento, porque sirve para empoderarnos, para volvernos fuertes, poderosos, ¿no? Nos da poder, porque a través de las redes puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo movilizar gente, puedo organizarme, puedo contactar expertos de diferentes áreas y me permite participar, me permite co-crear, crear con otros. Entonces, las universidades comienzan a hacerlo también, ¿no? Entonces, es importante entornos también personales para aprender, se empiezan a usar estas plataformas más individualistas, pero también se empieza a combinar con redes sociales, ¿no? Entonces aquí empiezan a usar, no sé, pues depende del contexto en el que estén. En Bolivia, por ejemplo, el Facebook y ese tipo de herramientas. En otros países, no sé, pues Twitter, ¿no? Hoy en día TikTok, Instagram. Entonces, es importante para que nosotros en la educación podamos aplicar lo que es el empoderamiento y la participación con las tecnologías, que en nuestras clases también podamos utilizar el lenguaje con el que los chicos hablan. Es decir, que podamos usar, no sé, pues usan TikTok, un TikTok, busquemos TikToks así cortitos para enseñarles algo, ¿no? Generalmente es lo que llama a la gente joven. Un joven quiere, no sé, pues necesito que expongan algo. Lo que quiero que aprendan es sobre tecnologías, no a redactar un ensayo. ¿Por qué les voy a pedir un ensayo? Si lo que quiero es que aprendan sobre tecnologías y para él es más fácil expresármelo a través de un video. Les pediré videos. Son tan hábiles los jóvenes hoy día para hacer videos como era en la antigüedad la gente para redactar documentos. Entonces, el chat GPT realmente es una cosa fantástica que yo ya estoy ahí aprendiendo a usar, pero tiene sus falencias el chat GPT. Tengan cuidado. Por ejemplo, cuando tratas de hacer diapositivas sin ir muy lejos en el chat GPT, te las hace súper mal. Lo que me ha tocado, tal vez las pagadas son mejores, te las hace re mal. Hay que seguir haciéndolo a mano, digamos, ¿no? Lo que Pero sucede es que ahora todo se hace en línea. El programa que tiene que seguir es en línea. sí, pues claro, todo es en línea. Pero sí, o sea, te saca, pero no te saca la información que quieres exactamente, ¿no? Aunque lo pongas muy detallado. Entonces, ese tipo de cosas. Pero es algo a lo que no podemos darle la espalda, aunque muchos docentes están rasgándose las vestiduras hoy en día en la educación superior porque te hacen ensayos y todo aquello, y eso sí te lo hace muy bien, algunos ensayos, investigaciones medio generales. Es algo a lo que no podemos darle la espalda. Entonces, los que tenemos que cambiar somos los docentes. Buscaremos otras formas de evaluar, ¿no? Buscaremos otras maneras de hacer las cosas. Entonces, este tema de las tecnologías, esta historia que les he contado con los añitos, ¿no? Cómo se ha ido implementando en la educación, se ha vivido en la educación superior. Tal vez no directamente aquí en esos mismos años, más en Estados Unidos, ¿no? En Europa, pero aquí lo hemos vivido de forma muy abrupta después de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Nos hemos visto obligados, todos docentes, estudiantes, a usar las tecnologías. Y sorpresa, los docentes nos hemos dado cuenta que los estudiantes no eran tan hábiles en el uso de tecnologías como nosotros pensábamos para fines educativos, ¿no? Sabían cómo mandar un chat, pero no sabían adjuntar un ejemplo estoy dando, ¿no es cierto? ¿Ya? No sabían cómo adjuntar un documento, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, hay que enseñarles a los estudiantes a usar esas herramientas que usan para divertirse, pero con fines educativos, ¿no? Para que aprendan algo con esas mismas herramientas. Que era algo que ya en el exterior y en otras sociedades con el conectivismo se estaba aplicando, ¿no? El conectivismo, ¿quién lo propone? Este señor, que era considerado un loquito al principio, que es Siemens, que seguramente van a ver lo que propone el conectivismo ya, pero en su módulo de tecnologías. Me parece importante también hablar de esto porque es parte de la historia de la educación. No podemos negar que la tecnología hoy en día es fundamental. Nada más veamos cómo estamos en este momento, ¿no, chicos? Bueno, voy a compartir ahora, no sé si tenemos 10 minutitos, los aprovecharemos, trataremos de avanzar un poquito más de la siguiente diapositiva, por favor, que ya vamos a entrar a lo que es la historia de Bolivia, ¿ok? Un minutito, por favor. Ojalá no se estén aburriendo, chicos, me da una pena infinita, sé que son muchas horas. Parte 2, parte 1, aquí está. Ya, ahora sí.
Franklin, no seas malito, se puede ver, por favor, si me ayudas. Sí, Lisa, se observa. Súper, ya nos vamos a ir ahora a nuestro contexto, a Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es obvio, ¿no? Lo que podemos ver, especialmente a la gente que es más adulta, que la universidad y el Estado nos han dado las pautas para constituir lo que hoy en día es la universidad pública, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar primero de la universidad pública? No estamos excluyendo a las privadas, pero vamos a hablar primero de las públicas porque son las primeras que se crearon, ¿no? Las universidades públicas. Entonces, luego, a medida que vayamos avanzando, ya en la siguiente diapositivita, vamos a ver pues, una parte que es bastante chiquita que tiene que ver con las universidades privadas. Vamos a hablar de 5 momentos históricos de este último siglo, ¿no? No vamos a desarrollar cada uno así por separado porque es bien complejo hacerlo históricamente, pero se los voy a mencionar aquí. Después les voy a contar como un cuentito de lo que iba pasando con las universidades en Bolivia, ¿no? Pero bueno, pero les voy a detallar los 5 momentitos antes del desarrollo del cuentito, ¿no? Como dice ahí en la diapositiva, de 1920 a 1940 se ha marcado o se ha diferenciado un proyecto de Estado que era hegemonizado, ¿no? Es decir, había un pensamiento que era liberal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué buscaban las universidades? Las universidades estaban buscando, la gente estaba buscando en las universidades conquistar lo que era la autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaban gestando los pensamientos revolucionarios que eran nacionalistas y marxistas, ¿verdad? Entonces había como una ola de izquierda, ¿no? Entonces eso viene juntamente con buscar las autonomías de las universidades, ¿no? De 1940 a 1960 hay un discurso ya revolucionario, como hemos dicho, el anterior, ¿no? Que ya se empiezan a gestar esos pensamientos y van en las clases medias, no las clases, no necesariamente solo las clases medias, también los obreros y los campesinos, van buscando de qué manera ellos van a tomar el poder, ¿no? Porque estaba el poder controlado por lo que eran las élites, ¿no? Entonces ellos decían, en lo que se relaciona a la educación, nosotros también tenemos derecho de acceder a esta educación, ¿no? Había un momento muy complicado, ¿no? Que estaba viviendo el país en miras de lo que era la revolución. ¿Se acuerdan que la revolución nació el 52? Entonces justo es en medio de todo esto, ¿no? Entonces, ahí quienes van a liderar esta revolución en lo que tiene que ver con lo académico, la élite de la academia, ¿no? La élite que eran los docentes, que eran los estudiantes, que empiezan a debatir sobre cómo debería manejarse la universidad. Es decir, ¿deberá la universidad seguir siendo controlada por el Estado? ¿Deberá la universidad seguir siendo un instrumento para el gobierno que esté de turno? No debería, eso es lo que empiezan a decirles esas ideas revolucionarias, ¿no? De 1960 a 1970 hay una ofensiva universitaria y obrera que es antiimperialista, ¿no? Revolucionaria, marxista, ¿no? Muy de izquierda con tintes guerrilleros, ¿no? Los mineros, los fabriles, ¿no? Entonces, esto también va a influir en el campo de la educación, ¿no? Todo este pensamiento revolucionario del 70 al 83. Ya sabemos, hemos vivido una época bien complicada, hemos tenido un susto hace unos días, no sé ustedes, pero yo he corrido igual al mercado a comprarme cosas, ¿no? Entonces, ha vivido, la gente adulta seguro nos va a contar lo que son las intervenciones militares y habrá afectado esto en la educación superior, claro que ha afectado en lo que es la educación superior, ¿no? De hecho, muchos deben saber, hay épocas en las que se ha cerrado la universidad, ¿no? Con algunos dictadores han cerrado la universidad, no había un corte fascista, ¿no? Entonces, la educación superior sufre, evidentemente va a sufrir todos estos efectos, ¿no? De estos procesos de transformación, ¿no? De 1983 al presente, que ya sería el último periodo, otra vez recuperamos la democracia, ¿no? En Bolivia, así a modo de resumen, ¿no? Entonces se recupera lo que es la autonomía, ¿no? Ya se agota, hay un hartazgo un poco de este discurso revolucionario, de esta izquierda, ¿no? De lo nacionalista, de lo marxista, ¿no? Y es en el momento que estamos ahora, ¿no? Y se empieza a hablar, se empieza a poner en el punto principal la función social de lo que es la universidad, ¿no? Ahora, todo esto que les he dicho así, que es un resumen más o menos en esas etapas de los años que les he mencionado, yo se los voy a ir contando ahorita como una historia. La primera universidad en Bolivia, ¿cuál ha sido? Todos creo que sabemos, porque aquí tenemos una persona de Chuquisaca, todos los chuquis bien orgullosos.
se ha abierto en Sucre, ¿no? En lo que hoy en día es Sucre, en la audiencia de Charcas, en 1624, ¿no? Como hemos visto en las anteriores diapositivas, en las iglesias, ¿no? Generalmente son las primeras que traen a Latinoamérica, América, a las universidades, eso hemos visto en la anterior historia, ¿no? Entonces, lógicamente tenía un patrocinio que era eclesiástico, pero también real, porque ¿quién trae aquí a la iglesia? La trae la realeza, ¿no? De Europa. Entonces tenía un patrocinio de ambos, tanto de la realeza como de lo eclesiástico, de lo religioso, ¿no? Entonces se llama la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier. Y fue la única, ¿no? Hasta los primeros años, inclusive después de la independencia, ¿no? Bolivia se constituye en república más o menos en 1825. Incluso entonces, después de 1825, seguía siendo la única, ¿no? En el momento en que se abre esta universidad, como nos comentaba el doctor, es elitista, totalmente elitista, ¿no? Está reservada para la gente que detenta dinero, para la gente que detenta el poder. Entonces, no cualquiera podía entrar a la universidad, ¿no? No estaba masificada, lo que les decía, ¿no? Las corrientes nuevas de educación, una de ellas es la masificación. ¿Por qué es una corriente? Porque es algo que antes no pasaba y algo que comienza a pasar, ¿no? Por eso es una corriente, comienza a pasar luego, ¿no? Entonces, elitista, dependiente, como les he dicho, de la Iglesia Católica, ¿no? Que era la preponderante, ¿no? Que es porque es la Iglesia Católica que llegó acá. Entonces, habían profesionales que respondían a los intereses de España, ¿no? Los intereses de la colonia, ¿no? Y también a los intereses de las oligarquías que eran republicanas, que eran los que gobernaban el país, que eran los que detentaban el poder, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese momento? Empieza a surgir un pensamiento revolucionario, ¿no? Y un pensamiento que buscaba la independencia, ¿no? En ese momento. Entonces la gente empieza a moverse y dice, esto no es justo, y empieza a surgir un pensamiento independentista, ¿no? Y revolucionario, ¿no? Después tenemos lo que es la República, ¿no? Ya en la época de la República, luego se crea la Universidad Mayor de San Andrés, que está en La Paz, ¿no? Se crea la Universidad Mayor de San Simón, que está en Cochabamba, en 1830 y 1832, o sea, casi juntitas, ¿no? Primero la San Andrés y después la San Simón, ¿no? El modelo que tenían estas universidades, como nos decía justo el doctor, era napoleónico, ¿no? Y cómo era el napoleónico, reservado para las élites, ¿verdad? Todavía. En ese entonces ya se ha creado para ese momento lo que es una autoridad que va a administrar estas universidades, ¿no? Que va a administrar qué se va a hacer dentro de estas instituciones educativas, ¿no? De educación superior. Y ahí se crea lo que es el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Y cuál era la función, el rol del Ministerio de Educación sobre lo que se hacía en estas tres universidades que habían hasta el momento, ¿no ven? La de Sucre, la de Cochabamba y la de La Paz. Lo que hacía el Ministerio de Educación es controlar quiénes eran las autoridades, quiénes eran los docentes, y también aprobaba, autorizaba, decía, sí, este plan está bien o este plan no está bien. Básicamente hacía con estas universidades lo que hace hoy en día con las universidades privadas, ¿no? Pero estas eran universidades estatales. Entonces, había un modelo napoleónico porque el Estado estaba utilizando las universidades como un instrumento. El doctor García. ¿Puedo hacer un comentario, si me Por permite? favor, le agradecería. Sí, sí. Sí, la primera universidad en lo que sería Sudamérica, básicamente la San Marcos, ¿no? Que pertenecía a la parte de lo que sería Venezuela y esos lugares. La de Charcas, la que usted menciona, y por la de Charcas se han peleado entre Argentina y Perú, ¿no? Antes de que nosotros seamos Bolivia. Hay un general, el famoso general San Martín, que lo adoran tanto en Perú como en Argentina. Y por si acaso, como comentario solamente para un poco conocer, hasta el día de hoy no quieren para nada a Simón Bolívar los peruanos, porque según los peruanos les ha quitado el territorio más grande, más bello y el que tenía más productivo que ellos tenían, que era Bolivia, el Bajo Perú. Entonces, dentro de eso estaba también esta universidad. Ya llegando a lo que es la Universidad San Francisco Javier, ¿por qué se nos dice hasta el día de hoy doctores a los abogados y a mucha gente? Eran más o menos como 7 profesiones consolidadas en una sola. Por ejemplo, para ser abogado tenía que ser sociólogo, filósofo, psicólogo, tenía que ser historiador, tenía que saber lenguaje y también las leyes, que era lo fundamental. Y entre esas cualidades que tenía que tener también el doctor, era también conocimientos de economía,
y otras actividades más que se le enseñaban, pero como usted menciona, solamente eran de élite. De esa manera se llama por eso doctores, porque tenían un conocimiento científico y cabal de cómo se podía manejar. Tal es el caso de que los que han salido de esa universidad también han sido presidentes de Bolivia y lo han hecho de una forma adecuada, ¿no? En cuanto a lo que es la Universidad de La Paz le puedo mencionar, donde ahora actualmente es el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés, ahí era, por ejemplo, el colegio militar. Ha sido el colegio militar hasta antes de entregar esas propiedades o esa propiedad a la universidad. Ahí se manejaban los caballos, ahí era la parte de lo que era la élite del colegio militar, era caballería. Y sigue todavía, por si acaso, algunos edificios antiguos, los que usted entra en la parte de atrás, eran precisamente camarotes para los señores cadetes, como se los llamaba, caballeros cadetes. Y entraban con caballos ahí por ese lugar y salían también con caballos. Esa universidad también ha hecho mucho por lo que sería ahora, en la actualidad, lo que es Bolivia en sí, y tenemos muchos profesionales que han salido y que también han sido presidentes de la Corte Suprema de Justicia en su momento y que lo han hecho muy, pero muy bien, que lastimosamente ahora ya no tenemos le llamaríamos así, ese tipo de conocimiento en los profesionales actuales. Eso es lo que quería comentar. No, gracias, doctor. Interesante, interesante. Me olvidó, quería comentarle algo, pero se me ha pasado mientras le seguía prestando atención. Me voy a acordar luego y le voy a comentar. Bueno, aquí nos quedaremos aquí porque ya habían sido las 9. Vamos a tratar de cumplir porque sé que seguramente planifican también su tiempo. Entonces nos vamos a quedar acá en la República y nos veremos mañana, por favor. Me han informado que la clase es a las 8:30. Entonces, por favor, les voy a pedir, tratemos de estar todos puntuales para que les hagan el llamadito de lista también. Y desearles una linda noche. Gracias, por favor, a las personas que han estado atentas. Gracias, en particular, Franklin, por ayudarme con el seguimiento. Gracias, doctor. También, García, porque a mí me gusta que los estudiantes estén compartiendo, significan que están escuchando y también se dan cuenta que se aprende, ¿no? De las otras personas. Entonces, súper interesantes sus intervenciones, doctor. Mañana espero tenerlo en el mismo ritmo. Y si alguien más No, quiere más bien, unirse también, sería increíble. a usted muchas gracias. Ha estado muy bien la explicación y todo lo que usted ha hecho por nosotros hoy en la noche. Gracias, doctor. Gracias. Ojalá que el resto piense lo mismo. Ya, muchachos, colegas en realidad, que a veces en pregrado das chicos, les dices, ¿no? Bueno, colegas, muchas gracias. Entonces, que tengan linda noche. Nos vemos mañana tempranito, 8:30. Un abrazo Buenas a noches. todos. Buenas Gracias, noches. Licen. Estuvimos muy atentos igual. Alberto, Buenas gracias. noches, Chao, chao. gracias. Gracias, Juan Manuel. Chao. Por favor, no se salgan de la reunión. Tengo que llamar a una lista. Otra vez lista, no se vayan. Y por favor, No se vayan, perdón, por Licen. favor, tengo que Pensé llamar que lista. quédense. Mencionarles que siempre se llama lista al inicio y al finalizar de la clase. Y bueno, muchas gracias, Lice Carla, por colaborar con Funde. Que tenga buena noche, Lice. Hasta mañana. Hasta luego, Licen. Muchas gracias a usted. Que estén bien. Chao, chao. Os dejo. Gracias. Empezaré llamando a la lista, por favor. Y los que tuviesen algún problema con su micrófono o problemas de conexión, solo lo anotan sus nombres en el chat de la reunión y se les tomará en cuenta. Alanes Reina. Arauz Harold. Arteaga José Luis. Avendaño Alexander. Ávila Benjamín. Presente, Lice. Ok. Caballero Ascaruz. Gracias. Calderón Áñez.
Cartagena Abraham. Presente, presente. Gracias. Luis Fernando Calderón, ya creo que sirve mi audio. Sí, ya está bien, gracias. Cartagena Lorgio. Presente, Cartagena Ibáñez Lorgio. Ok. Carvajal Carmen, que ya he pronunciado. Presente, Licen, presente. Gracias. Céspedes Iván. Chupinavi Ruth. Navi, Ruth, Licen, Ruth, Chipunavi Oquita. Ya. Gracias. Presente. Claure Limber. Y presente, Licen, presente. Gracias. Coca Torrico. Cucuna Néstor. Presente, presente. Gracias. Cuellar Juan Manuel. Presente, Licen, y presente al Gracias. inicio por problemas de conexión al Sí, inicio. se le anotó. Gracias. Muchas gracias. García. Presente, Licen, presente. Ya está bien, gracias. González Ramírez. Presente, Licen. Gracias. Hilary Eddie Grover. García Herrera Franklin, presente también. Buenas noches, licenciada. Sí, ya se le anotó. Gracias. ¿Quién más? Laura Francisco. Ledesma Patiño. Raúl. Presente, presente. Gracias. Ledesma Patiño Wilfredo. Ledesma Patiño Wilfredo. Mendoza Chávez Omar. Montesinos Fernández Franklin. Presente, Licen. Presente. Paco Roli. Presente, Licen. Ramírez Pinto. Juan. Ramírez Celada Grover. Presente, Licen Ramírez Grover. Gracias. Ruiz Dalut. Terceros Rojas José Luis. Presente, Licen. Gracias. Licen, un favor. Terrazas Jael. Tuve inconvenientes al principio para ingresar. Por favor, Terceros. gracias. Sí. Por Ya. favor, gracias. Está Buenas bien. noches. Buenas noches. Terrazas Jael. Presente, Licen. Igual por motivos de viaje, no me pude conectar al principio de la clase. Por favor, le pido que me considere. Está bien, lo voy a anotar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Ochoa Edgar. Zárate Moisés. Y eso sería todo. Voy a fijarme Presente, en Licen. chat de la reunión. Arteaga Molina José Luis, dice, no le pude contestar, por favor, he estado desde el comienzo de la Sí, clase. me estoy fijando. Ya le escribí, sí, le he escribido en la clase. Zárate presente, Arteaga no sé Molina si me ha José Luis. tomado, Licen. Muchísimas gracias, ¿ya? Zárate, ya está bien. ¿Alguien más, por favor? Mani. Aquí dice, igual al principio no me pude conectar bien por el señal muy bajo aquí. Benjamín Ávila dice. Benjamín Ávila. Rol y Paco Moni presente en sala. Paco. Allá sí, ya está. ¿Quién más? Grover. Igual, Licen, buenas noches, disculpe, igual al principio, Licen, pero le puse presente en los comentarios. Al principio Sí. nomás fue. Los que
anotaron en el chat de la reunión. Igualmente he anotado en la lista. Calderón. Ok, Licen, muchas gracias, muy amable. De nada, eso sería todo, por favor. Gracias, Lice. De nada, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.